Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local en directo. Es miércoles, es 13 de marzo, son las 10 de la mañana, 10 en punto, hora de arrancar esta conexión con las noticias en directo de la ciudad autónoma de Ceuta, una conexión que nos va a tener pendiente de varios asuntos de interés. Por ejemplo, en las murallas reales estamos pendientes de las nuevas líneas de trabajo que va a desarrollar Ceuta Open Future, unas líneas de trabajo, unas directrices y unos objetivos que se están presentando en estos mismos instantes en el ángulo, en las murallas reales. También estaremos pendientes y abordaremos ese incremento de la presión migratoria en Ceuta, del repunte de entradas de migrantes por los espigones con el temporal. Conoceremos las reivindicaciones de la AUGC. Hablaremos sobre el incremento del salario de los funcionarios un 2%, sin esperar a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y también de la candidatura de los regulares de Ceuta y sus viudas al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, una candidatura que, recuerden, puede apoyarse, todavía están a tiempo, hasta el próximo 27 de marzo. Y en la consulta sanitaria de Sanamente de cada miércoles, hoy hablaremos de diabetes y de obesidad. Así que, si les parece, vamos a arrancar ya, vamos a calentar motores con esas líneas de interés, esas estrategias, esos objetivos de Ceuta Open Future de cara al futuro, unas nuevas líneas de trabajo que está presentando ahora mismo la consejera competente en el área, la consejera de Economía y Hacienda, Kisi Chandiramani. Conectamos con el ángulo en las murallas reales. Conocéis perfectamente el proyecto que tenemos puesto en marcha desde el año 2020. Es un proyecto ilusionante que intenta generar riqueza, mundo empresarial, que pretende recabar todo el talento que hay en la ciudad de Ceuta y convertirlo en bienestar para la sociedad ceutí, y, por qué no, intentar soñar con que consigamos una startup que pueda traspasar fronteras e ir más allá de España, como todas aquellas que hemos conocido en otros puntos del territorio. ¿Por qué no soñarlo? Somos una de las aceleradoras que ha sido denominada como una de las mejores aceleradoras medianas de España. Tenemos muchísimo talento, mucha gente joven involucrada, con muchas ganas de trabajar, con mucha ilusión, y la verdad es que yo siempre se lo digo a Paola, que es la coordinadora del proyecto en Ceuta, que cuando uno tiene un mal día se viene por aquí y se recarga de buenas vibraciones y de buena energía de todo ese talento con el que uno puede compartir experiencia y, sobre todo, compartir nuevas formas de trabajar en el mundo digital y tecnológico, y como sabéis, se alinea con uno de los principales objetivos que tiene la Consejería esta legislatura, que es asentar todo el modelo tecnológico en el que hemos venido trabajando en estos últimos 4 o 5 años. Como sabéis, decía antes, el Open Future empieza a trabajar en el año 2020 de la mano de Telefónica y de la mano de Procesa, y en la nueva licitación que se produce el año pasado resultan adjudicatarios de nuevo Telefónica, y a partir de febrero hemos firmado un nuevo contrato, y hoy lo que queremos es daros a conocer cuál va a ser el proyecto de estos próximos 4 años, porque hay iniciativas que van a cambiar y queremos que las conozcáis de primera mano, que conozcáis la terminología que se emplea en los eventos que organiza en la empresa Telefónica, sobre todo para que cuando mandemos notas pues podáis conocer de primera mano qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y a qué público va dirigido, de cara a que podamos tener los mejores resultados, porque por una parte, y ahora lo vais a ver, está la parte de desarrollo empresarial, desde la semilla hasta la aceleración, y luego hay una parte muy importante que pretende la formación en todo lo que tiene que ver
ver en el ámbito tecnológico hasta la inteligencia artificial. Pero no voy a entrar en esa materia porque ellos lo explican muchísimo mejor que yo y vais a poder conocerlo de primera mano. Como decía, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestro trabajo y espero que a partir de hoy conozcáis esta iniciativa y podáis darla a conocer como siempre hacéis, con la mayor profesionalidad y sobre todo con todo el cariño, porque de verdad creo que es un proyecto que ilusiona y que va a ilusionar a la gente joven de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. ¿Lo movemos? A ver. Ahora va a empezar a salir la gente, ¿eh? Pues buenos días, Susana. Como habéis podido escuchar, estamos en las instalaciones del ángulo de Ceuta Open Future, donde han dado las nuevas líneas en las que se van a centrar en estos próximos 4 años, en este nuevo contrato, en esta nueva licitación que ha vuelto a salir Telefónica y Procesa. En estos nuevos 4 años, que empiezan ya en el mes de febrero, empezó el nuevo contrato, se van a centrar sobre todo en aspectos de formación. Quieren ir un paso más allá. Han descubierto que en Ceuta hay futuro, hay ganas de aprender en innovación y en tecnología, pero es necesario abrirse a la ciudadanía, abrirse un poco más, salir de las murallas reales. Por eso quieren acceder a la formación profesional y al campus universitario. Y por otra parte, otra de las novedades que va a predominar en este nuevo contrato va a ser una fase de incubación. Hasta ahora el proyecto, las startups llegaban aquí, una vez que ingresaban ya se producía esos 8 meses, 4 más 4 de aceleración, y esta novedad es que introducen 4 meses de incubación, o sea, serían 4 meses de incubación y 4 más 4 de aceleración. Estas son las principales líneas en las que se van a mover en este nuevo contrato y, por supuesto, pues seguirán con los actos que hasta ahora seguían llevando, las ferias y demás. Otra de las novedades es que, en cuanto a la formación profesional, una vez termine ese curso escolar, se va a llevar a cabo la primera feria de ideas, donde pues se van a poder exponer pues todos los proyectos del curso. Esa presentación, Alicia, continúa, sigue desarrollándose ahí en el ángulo, en las murallas reales, en esas instalaciones. Ahora mismo interviene la coordinadora del proyecto, Paola Castaña. Exacto, ahora mismo está interviniendo la coordinadora Paola Castaño, que es la que está detallando un poquito más, pues ella, la fase de incubación, y su compañero Marcos, pues la fase de educación. Pues si te parece, Alicia, vamos a conectar con esa rueda de prensa y escuchar en directo, bueno, pues con más detalle y con más profundidad esas nuevas líneas de trabajo de cara a los próximos 4 años de Ceuta Open Future en boca de su coordinadora Paola Castaña. ¿En qué consisten? No nos queremos alargar demasiado, vamos a hacerlo lo más breve que podamos. Posteriormente, de hecho, vais a poder descargar directamente de aquí con un QR el dossier de prensa y ahí sí lo vais a tener todo mucho más detallado y a partir de ahí ya si tenéis dudas y tal lo podemos mirar. El objetivo, como muy bien decía la consejera, es contaros esas nuevas líneas de trabajo, porque hay una parte fundamental dentro de todo lo que hacemos. Y cuando hemos hablado con vosotros para una nota de prensa o cualquier cosa, lo sabéis, que al final cuando venimos hablando de innovación y de tecnología, caemos muchas veces en una cantidad de términos y palabras que dices esto qué es, qué está pasando, qué es lo que realmente supone esto o aquello, ¿no? Y somos conscientes que esa es una dificultad que intentamos trabajar desde la comunicación propia de la iniciativa, pero al final los que tenéis un papel clave en todo eso siempre sois vosotros, que sois los que al final dais forma y difundís al resto de los ceutíes, ¿no? Y un poco por eso, antes de poner en ejecución todas estas nuevas líneas, os queríamos contar por encima cómo van a suceder y que cualquier duda que tengáis, ya sea hoy o en próximos días o cuando se vayan a empezar a ejecutar, oye, que tengáis el recurso a mano por si lo necesitáis y a nosotros, evidentemente, como siempre, ¿no? Lo que es el ángulo sí que lo conocéis ya de sobra porque llevamos ya 3-4 años con el proyecto. Como sabéis, desde Ceuta Open Future, al final las líneas principales que tenemos es el hub de aceleración de startups, que es el ángulo, esta planta baja, ¿no?, por donde habéis entrado hoy. Bueno, pues seguimos pendientes de esta presentación. Nuestros compañeros Alicia Urbano y Carlos Verdugo siguen ahí en las instalaciones del ángulo siguiendo esa presentación de las nuevas líneas de trabajo de Ceuta Open Future de cara a los próximos 4 años. Unos segundos para llegar a las 10:10. Vamos a conocer las previsiones meteorológicas para este miércoles.
Y aquí las tienen ya en pantalla, unas previsiones que anuncian cielo nuboso, no se descarta, atención, precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo para esta tarde. Las temperaturas ascienden en la mínima hasta los 15 grados, la máxima continuará en torno a los 18. El viento sopla de levante moderado, esta tarde irá disminuyendo hasta soplar flojo. Este sábado 16 de marzo te ofrecemos desde las 6 de la tarde en riguroso directo uno de los momentos más emblemáticos de nuestra Semana Santa. El traslado de nuestro Padre Jesús cautivo el Medinaceli y María Santísima de los Dolores. Desde el barrio del Príncipe hasta su casa de hermandad. En directo este sábado desde las 6 de la tarde. La Semana Santa de Ceuta se vive en Radio Televisión Ceuta. Este jueves adelantamos la hora de inicio de nuestro informativo segunda edición a las 20 horas, para ofrecerte en directo desde el auditorio del Rebellín la entrega del galardón del Premio Convivencia que en esta edición se le otorga a Joan Manuel Serrat. Este jueves día 14, desde las 20:30 horas en directo, Premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta. Once minutos pasan de las 10 de este miércoles 13 de marzo. En las últimas semanas hemos venido contando aquí en La Pública pues ese incremento de la presión migratoria sobre Ceuta, una presión que aumenta cada vez que se registran condiciones meteorológicas adversas, ya que las fuerzas de seguridad marroquíes retiran su vigilancia en el mar. Y como hemos visto, por ejemplo, este fin de semana en el que decenas de migrantes han entrado a nado en la ciudad coincidiendo con el temporal de Poniente que mantuvo activa la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. Unas condiciones que convierten estos pases en extremos y que, bueno, pues se producen dramas como el que venimos contando en los últimos días. Los GEAS de la Guardia Civil recuperaban el pasado sábado el cadáver de un joven, otro joven pues está desaparecido y mucha desesperación. Rachid Esbigi es el secretario de la UGC aquí en Ceuta. Muy buenos días. Hola, buenos días. Susana. ¿Cómo está afectando esta presión migratoria, este incremento, estos repuntes a los compañeros en la Guardia Civil? Pues es que no es de ahora, venimos denunciándolo desde hace ya muchos años. Cada vez que, lo hemos dicho en más de una ocasión, cada vez que se mete un temporal de levante o de poniente, pues tenemos y padecemos pues, estos trágicos acontecimientos como los vividos este pasado fin de semana, donde desgraciadamente ha fallecido un chico. ¿Cómo ha sido el fin de semana para los compañeros de la Guardia Civil que estaban en servicio? Pues muy mal. Ya les digo, venimos denunciando desde hace muchos años. Como digo, es que quiero reiterar este aspecto tan importante y tan normal. Es que parece que se ha normalizado. Cada vez que tenemos, como digo, y no me voy a cansar de repetirlo, cada vez que tenemos un temporal de poniente o de levante, pues nos encontramos todas las mañanas, todas las madrugadas, pues con estos episodios tan tristes como los de este fin de semana, donde los compañeros se tienen que multiplicar, porque son frentes, son tres frentes, uno por el espigón de Bensú, otro frente que tenemos abierto por el espigón del Tarajá, más el goteo constante por el perímetro fronterizo. Dice que no es novedad, no es nuevo que con los temporales se incrementen este tipo de intentos. No, si es que, y en verano, añadimos que en verano, cuando también se mete la niebla densa, ahí está la hemeroteca, que lo podemos comprobar. En verano tenemos el mismo problema cuando se mete esa niebla densa en agosto, pues igual los episodios de nadadores pues se multiplican. Y dice que los compañeros se tienen que multiplicar. ¿Se multiplican en efectivos o se multiplica su trabajo? Pues en su trabajo, ahí podemos ver a los compañeros del GEA y a los del Servicio Marítimo, que desde AOGS les felicitamos públicamente por ese esfuerzo diario que hacen. Y eso, multiplican su trabajo, porque como digo, son muchos frentes abiertos y se tienen que dividir, y luego están los compañeros de tierra y en fin, es que las imágenes, vosotros lo habéis podido observar, están ahí las imágenes y lo estamos viendo,
donde el esfuerzo que tienen que hacer los compañeros, y ya venimos advirtiendo que cualquier día va a haber una desgracia. De hecho, dos compañeros, me consta que dos compañeros de las patrullas se tuvieron que arrojar al mar para sacar a uno de los nadadores, y cualquier día vamos a lamentar una desgracia también por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil. ¿Y cuáles son las reivindicaciones de la UGC en este sentido? Mañana tiene una reunión con la delegada del Gobierno. Sí, mañana tenemos una reunión con la delegada y le trasladaremos todas las denuncias y las reivindicaciones que venimos haciendo desde hace... ya lo dijimos cuando la tragedia del 6F, que estamos hablando de hace 10 años, cuando la tragedia del 6F en el 2014, ya pedimos nosotros que se extremara la vigilancia en los espigones, con una ampliación de los mismos. De hecho, hubo un proyecto y mañana lo trataremos con la delegada para ampliar esos espigones, que igual y mucha presencia y vigilancia 24 horas. También vamos a hablar con ella qué es lo que está pasando con el tema de las devoluciones, que Marruecos no las está aceptando. Esto, si cabe, aumenta todavía más ese efecto llamada, porque recordemos que hasta hace poco todos los nadadores se procedía a su rechazo, y no sabemos por qué ahora Marruecos no acepta esas devoluciones. ¿Y qué proponen ante eso? Pues proponemos, le pedimos a las autoridades, a las autoridades políticas, en este caso a la delegación del Gobierno, que es la competente en esa materia, que refuercen esa colaboración con el país vecino. También hablan de vigilancia permanente en las dos bahías. ¿Cómo sería esa vigilancia o esa medida que reclaman? Nosotros disponemos de hecho, en los dos espigones hay un guardia civil a 24 horas del día. En Marruecos venimos observando que Marruecos sí dispone de embarcaciones de recreo, que no son embarcaciones de salvamento, pero ellos lo dicen por activa y por pasiva. De hecho, yo hablo personalmente con algunos oficiales y ellos se mantienen en que cuando hay temporal no sacan esas embarcaciones, porque no arriesgan sus vidas a que una soya de esa vuelque y causando una tragedia. Eso ellos lo tienen bastante claro. Esporádicamente sí que vemos patrulleras de la Marina Real marroquí, y lo que le vamos a trasladar a la delegación del Gobierno es que esas patrulleras, cuando los vientos de poniente y el temporal de levante que impide a las embarcaciones de recreo salir al mar, que por lo menos esa presencia sea más efectiva. ¿La presencia de la Gendarmería marroquí? Sí, la presencia de la Gendarmería marroquí y luego una vigilancia en los arenales. De hecho, en el Tarajal ahora la presión no es tan constante como antes, porque sí, en ese sentido sí tenemos que reconocer que han reforzado la vigilancia en lo que es la playa del Tarajal, las paradas de taxi de Castillejo, que hasta hace poco se arrojaban los nadadores desde esa misma playa. Ahora los compañeros que prestan servicio con las cámaras térmicas nos comunican, hablamos muchas veces en conversaciones informales con ellos, que ahora se están arrojando desde la playa desde la playa de las Tres Piedras, que estamos hablando de unos 7 o 10 kilómetros. En ese sentido, el efecto disuasorio y la vigilancia, lo que es el espigón, sí es efectiva. Ahora nos estamos encontrando con la problemática en la playa de Bensú, en la barrera de Bensú, que lo hace más complejo aún, porque podemos observar a simple vista que hay muchas viviendas que comunican directamente con los arenales. Yo hablo con algunas autoridades, en conversación informal, como digo, con ellos, y me dicen que tienen el inconveniente que muchos de esos nadadores son residentes de allí de la barriada y no le pueden impedir a que ejerzan un libre movimiento por la zona. De hecho, se arrojan prácticamente desde las casas, lo que dificulta más esa identificación y esa interceptación. Y en cuanto a la vigilancia en las dos bahías desde la parte ceutí, desde la parte española, ¿consideran que es suficiente la que hay ahora mismo? Nosotros venimos reivindicando desde hace muchos años que aquí en esta ciudad, en esta comandancia, hace falta como unos 200 guardias civiles, que entre esos 200 guardias civiles incluyen más vigilancia, evidentemente, en las dos bahías, porque cuando nos encontramos con estos episodios agravados por los temporales, pues los compañeros que se tienen que multiplicar, es que es mucho, es mucha presión por muchos sitios distintos. ¿Cuántos guardias civiles harían falta en
los espigones en esa vigilancia permanente que es que es más trabajo disuasorio porque en el momento los nadadores los podemos observar de forma muy negligente. Algunos se utilizan trajes de neopreno y elementos que ayudan a mantenerse a flote, pero otros se lanzan al mar. En fin, estamos viendo que con una negligencia que fuera de lo normal. Nosotros entendemos que debería la vigilancia, si cabe, ejercerla en nuestro país vecino, desde sus costas. Porque en el momento en que ya los nadadores están en el agua, están en la mar, ya es insignificante el número de guardias civiles que haya en la costa esperando que lleguen esos nadadores. Lo que se intenta es salvar y rescatarles. ¿Y está habiendo intentos o llegadas a través de la valla, Rachi? Los intentos y los saltos por el espigón ahora son goteos. Aprovechan también el temporal, como este fin de semana, pero sí que hay que reconocer también que ahora mismo la presión que está ejerciendo la gendarmería marroquí, el ejército en este caso, sí, en ese sentido sí están colaborando porque están impidiendo la llegada masiva. Tuvimos un intento, creo recordar, en el mes de noviembre tuvimos un acercamiento al vallado de más de 1000 subsaharianos y el trabajo en ese sentido fue efectivo y sí que colaboraron. Tenemos ahora la problemática por las bahías, pero por lo que estoy explicando yo. Tienen embarcaciones allí en el Arenal y los nadadores son conscientes de que cuando se mete el temporal no sale, la gendarmería marroquí no sale por los motivos que he puesto anteriormente. ¿Y entiende que es un efecto llamada junto con la no recepción de sus vecinos por parte de Marruecos? Claro, nosotros entendemos que sí, porque si el nadador fuese consciente de que va a entrar nadando y va a cruzar el espigón y automáticamente se le va a devolver a su país, pues no tendríamos estos episodios tan numerosos como lo estamos teniendo últimamente. Dice que este drama de los espigones no es nuevo, que ya viene de hace años, igual que de hace años vienen las reivindicaciones de la UGC. No sé si tienen pues en mente cambiar la forma de ponerlas de manifiesto, de llevarlas a cabo. Nosotros no nos vamos a cansar. Doy las gracias públicamente también por la invitación que nos hacen, porque no nos cansaremos de decir, porque estamos hablando ya de vidas humanas. Es que se ha normalizado tanto. Nosotros desde AUGC hacemos un llamamiento también a la responsabilidad, porque es que hemos convertido a los 2 espigones de la muerte en una vergüenza para nuestra ciudad. Es que, como digo, se ha normalizado. Es que lo vemos como episodios donde, en fin, ya crea indiferencia, sí, me atrevería a decir. ¿Indiferencia? Sí, me atrevería a calificar como de indiferencia, es que lo estamos viendo. Este fin de semana hemos tenido un fallecido. ¿Cuántos más hacen falta para que se tomen medidas reales? Pero, ¿indiferencia por parte de quién, Rachi? Por parte de todos, yo incluyo a toda la sociedad. Vuelvo a reiterar que hace falta un esfuerzo por parte de nuestras autoridades políticas para que presionen más si cabe, entre comillas, los de presiones, a nuestro país vecino, porque ellos son los que se tienen que implicar un poquito más en ese sentido. Lo estamos viendo, cómo se arrojan desde las playas, de sus playas. Al final depende de un segundo país. No es que dependa de un segundo país, nosotros no podemos depender de un segundo país, nuestro país afortunadamente tiene recursos, pero cuando vemos imágenes como esta que estamos viendo ahora mismo, donde ya los nadadores se han arrojado al mar, pues nosotros el único recurso que nos queda es rescatar a estas personas. De lo que se trata es de evitar que se lancen, que se arrojen al mar, poniendo en riesgo sus vidas y las vidas de los compañeros del GEA y en fin, que cualquier día vamos a hablar de una desgracia por nuestra parte. De hecho, teníamos unas imágenes incluso de 2015 de unos compañeros en una operación en la que estuviste tú mismo, poniendo en riesgo su vida por salvar la vida de personas que intentan llegar. Sí, es que como te digo, Susana, no es nuevo. Nosotros ya después de la tragedia del 6F, de hecho, si esos espigones se hubiesen ampliado, pues igual se hubiese evitado esa tragedia en concreto. Luego tuvimos los episodios del 17 y 18 de mayo del 2021, también, que pudimos observar como familias al completo bordeaban esos espigones. Y ya le digo, es que no es nuevo. Estos episodios lamentablemente llevamos padeciéndolo durante muchos años. Es que poco más que añadir, es que ya lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, que se tienen que implicar un poquito más nuestras autoridades y como digo, en colaboración con el país vecino. Y al margen de este asunto, de esta presión migratoria que está pues afectando más en las últimas semanas a la ciudad,
¿Va a tratar algún otro asunto más con la delegada del Gobierno mañana? Sí, le pondremos otra vez encima de la mesa pues, el tema de la comandancia nueva, el número de efectivos, que hace falta recursos humanos y materiales. Hablaremos también de la inminente apertura de la aduana comercial. ¿Inminente apertura de la aduana comercial? ¿Tiene información? No, pero llevamos escuchando ya esto. De hecho, recientemente ha habido una reunión con miembros del Gobierno de la Nación en ese sentido y no creo que tarde más en abrirse esa aduana, desde que lo anunciaron, es que ya por lógica. En cuanto al incremento de efectivos, bueno, pues calculan que hacen falta 200 agentes más, 200 guardias civiles más. En cuanto a la necesidad de recursos materiales, ¿cuál es la reivindicación de la UGT? Hacen falta vehículos, como estamos viendo en esas imágenes, hacen falta vehículos, hacen falta embarcaciones, en fin, hacer un estudio y concretar, pero así en líneas generales, unos 200 guardias civiles y incrementar los recursos materiales, pues en más vehículos y más embarcaciones, en fin. ¿Y en qué más problemáticas está o qué más problemáticas le preocupan ahora mismo de su día a día a la UGT? Pues tenemos el próximo sábado, tenemos una manifestación en Madrid, que vamos a ir, he leído en el chat ahora que hay más de 100 autocares ya preparados para salir el próximo sábado 16 de marzo a una gran manifestación en Madrid que va a ser muy numerosa. Y pues en lo que estamos ahora denunciando a nivel nacional, la equiparación salarial, la definitiva equiparación salarial y la declaración de profesión de riesgo para los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Junto con otros sindicatos, ¿no? Con otras sí, es una plataforma conjunta donde hay algunas asociaciones profesionales de la Guardia Civil y algunos sindicatos de la policía. Me gustaría, aprovechando que estamos aquí contigo, Rachi, bueno, pues de hablar de otro tema que ha sido a propuesta de una hermandad creada por guardias civiles, que es la Hermandad de Guardias Civiles, Descendientes y Amigos de los Regulares del Ángulo, que han propuesto a los regulares de Ceuta y a sus viudas como candidatos, como una candidatura al Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Sí, presentamos candidatura a final de año, aprovechando una efeméride tan importante como fue la entrega de la enseña nacional a un grupo de regulares indígenas en el 27 de mayo de 1923, aprovechando esa efeméride tan importante, pues hablando también con muchos compañeros de aquí de Ceuta, pues coincidimos muchos de ellos en que somos descendientes de los regulares indígenas y decidimos crear esta hermandad, como digo. Ahí podemos ver las imágenes de este vídeo, que es una joya. Le doy las gracias a mi amigo Javi Martí, que fue el que me lo pasó, donde se produce esa entrega. Estamos viendo al teniente coronel jefe del grupo, Álvarez Arenas, con la enseña nacional que le fue entregada, como digo, a tropas indígenas, a los regulares en este caso. Estamos hablando de mayo del 23, con lo cual el mayo del año pasado hizo ese centenario. Es el primer centenario de la entrega, como acaba de comentar Rachi, de la bandera nacional por parte de sus majestades los Reyes de España al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas número 3 de Ceuta, para reconocer públicamente una de las múltiples actuaciones de estas unidades en misiones para asegurar la paz durante el protectorado español en el norte de Marruecos. ¿Qué supuso esa contribución, por ejemplo, en Melilla, Rachi? Pues en Melilla hay que recordar que fue una contribución muy importante. De hecho, Melilla casi estuvo a punto de ser invadida por las tropas de Abdelkrim al-Khattabi, que fue un rebelde rifeño que proclamó, de hecho, llegó a proclamar la República Independiente del Rif en las zonas bajo influencia española, que le correspondían por los tratados de Fez de 1912. Y, como digo, la ciudad estuvo a punto de ser invadida por estas tropas rebeldes. De hecho, gran parte de la población se concentró en el puerto de la ciudad. Y esta contribución por parte de los regulares de Ceuta pues hizo posible que salvaran la ciudad. De hecho, viene esa denominación del Socorro de Melilla. En cuanto al acto de la bandera, ha sido portada en todos los medios nacionales.
fue portada en todo, ahí estamos viendo la bandera, fue portada en todos los medios nacionales de la época, porque fue un acto solemne. Yo he leído las crónicas de los periódicos de la época, y fue un acto equiparable al Día de las Fuerzas Armadas o al desfile de la Hispanidad, donde acudieron toda la representación, los representantes del Estado, autoridades políticas, militares, la nobleza, embajadores. Fue un acto solemne en el Parque del Retiro de Madrid. Aquí en Ceuta se hizo se celebró un acto conmemorativo de ese centenario en junio del año pasado en las Murallas Reales. Sí, sí. Y también fue concedida a esas tropas la medalla militar colectiva, así como el título de mis fieles regulares por parte de Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Ahí estamos viendo. Sí, estas son las imágenes de ahí el presidente de la ciudad con el delegado del gobierno, comandante general, un soldado indígena, y ahí en el descubrimiento de esa placa, en homenaje a la figura del soldado indígena, en el contexto, como digo, aprovechamos el contexto ese tan importante para hacer este homenaje a la figura de los soldados indígenas. Allí en las Murallas Reales, que como saben, el actual acuartelamiento de regulares González Tabla se trasladaron desde las Murallas Reales en 1917. Es decir, que esas tropas, de hecho, cuando se crean los regulares en 1914, de ahí estamos viendo las imágenes, antes de la creación, como digo, de ese grupo, estuvieron allí ubicadas las milicias voluntarias de Ceuta, que sirvieron de base para la creación, como digo, en junio de... Esto es donde el Gallego, ¿no? Sí, esto es la entrada de las Murallas Reales, sí, en la parte esa. Y ahí estamos viendo allí un soldado allí en la garita, y decidimos esa placa que se pusiese allí en un sitio tan emblemático como ese, por las razones que estoy exponiendo ahora. Todavía está abierto el plazo para apoyar esta candidatura hasta el próximo 27 de marzo. Tenemos unos días para hacerlo. Quien quiera hacerlo, quien quiera apoyar esta candidatura, Rachi, ¿qué tiene que hacer? Pues es muy sencillo, enviar un correíto a la dirección de correo guardias civiles de regulares @elangulo.org, o directamente al correo que ha facilitado la Fundación, que es apoyos... La Fundación Premio Princesa Asturias, sí, ¿no? apoyos@fpa.es. Bueno, estamos viendo un vídeo pues con motivo de la visita de Margarita Robles. Yo sé que en este vídeo hay alguien que te ha llamado recientemente para felicitarte por la candidatura. Sí, antes de empezar a hablar de este tema, quería dar las gracias públicamente a una ministra con una calidad humana extraordinaria como la que tenemos. Estas imágenes que estamos viendo fueron en diciembre del año pasado, recientemente, cuando anunció la visita oficial a un acto en un acuartelamiento de la ciudad. Escribimos una carta abierta a un medio de comunicación local, y me llamó el comandante general, al día siguiente me llamó el comandante general, que le doy las gracias también públicamente por una, como digo, como le he dicho de la ministra, es un profesional y con una calidad humana también extraordinaria. Como digo, me llamó por teléfono, participándome que la carta le había llegado, la había leído, le había parecido muy emotiva, y que íbamos a celebrar un encuentro privado con las viudas de estos regulares indígenas, como así fue, y lo estamos viendo en estas imágenes. Pero alguien de ese vídeo te hizo una llamada recientemente. Luego, ahí en esa conversación que mantuvimos con ella, ya le anunciamos que habíamos presentado candidatura para el Princesa de Asturias en la modalidad de la Concordia. Todavía no teníamos respuesta oficial por parte de la Fundación si habían aceptado la misma o no, pero ya se lo habíamos dicho. ¿Pero quién te llamó recientemente? Y recientemente me llamó la ministra por teléfono, que me causó una grata sorpresa. Estaba en casa, recibí una llamada de su secretaria y me pasó al teléfono, y estuvimos charlando, y se lo dije, que me había causado una grata sorpresa que toda una ministra llamara por teléfono. ¿Y qué te dijo la ministra? Nos felicitó también por esta candidatura y nos mostró todo su apoyo moral. Como saben, un ministerio, así como la Casa Real, tienen que mantener una obligada neutralidad, pero que nos felicitó por esa iniciativa y que nos trasladó todo su apoyo moral. Ella no puede enviar el correo a esas direcciones que tenemos en la parte inferior de la pantalla. Ellos, como digo, tienen una obligada
determinada neutralidad en este tipo de... ¿Cuántos apoyos a esta candidatura habéis recibido ya? Hemos recibido bastantes apoyos de aquí de la ciudad, no sé si me permitirán hacerlo público, pero de hecho el último coronel que estuvo al frente de los regulares, de hecho hizo público ese apoyo. Hizo un comunicado público, sí. Luego la hermandad de veteranos de la ciudad hermana de Melilla también nos ha prestado su apoyo, la Fundación Gallardo, el superintendente de la policía local también, el presidente de la ciudad, me consta, como no puede ser de otra forma, que también apoyará esa candidatura. Y bueno, pues tenemos una oportunidad aquí de dar un mensaje a la ciudadanía para que siga apoyando esta candidatura. Hasta el 27 de marzo tienen de plazo, porque los regulares de Ceuta y sus viudas merecen el premio Princesa de Asturias de la Concordia, Rachi. Pues merecen este Princesa de Asturias de la Concordia porque es la unidad más condecorada de nuestro ejército. Es un reconocimiento público también a las viudas de los regulares, que como todos sabemos, en fin, el objetivo de esta hermandad es única y exclusivamente hacer reconocimientos públicos hacia estas viudas y a los regulares, como dijo, por ser la unidad más condecorada de nuestro ejército, la que más baja el combate ha sufrido, y unas unidades que forman parte del patrimonio castrense de esta ciudad. Bueno, pues ya lo saben, esos son los motivos, la exposición de motivos y de argumentos para justificar esa candidatura de los regulares de Ceuta y sus viudas al premio Princesa de Asturias de la Concordia. Si quieren prestar su apoyo, pueden hacerlo enviando un correo con pues una explicación de por qué hacen ese apoyo expreso a esos correos que tienen en la parte inferior de su pantalla. Rachi Cesvigi, muchísimas gracias. Nada, un placer, que vaya muy bien, muchísima suerte. Gracias. Y seguimos conectados. Gracias. Y estamos pendientes también de esa reunión con la delegada del Gobierno. Y decías precisamente que una de los mensajes, una de las cartas, uno de los apoyos que habéis recibido viene de la Fundación Eduardo Gallardo. Sí. Allí precisamente nos vamos ahora. Pues aprovecho y le doy las gracias públicamente también a ellos. Bueno, pues nosotros te las damos a ti. Y es que Ana Villazán pues, está participando en una visita para conocer esta fundación y qué se hace en ella, junto con algunos jóvenes, algunos peques. Ana Villazán, muy buenos días. Buenos días. Hoy no es un día cualquiera en este centro de prevención de la dependencia, en este centro de día para enfermos de Alzheimer y enfermos pues con otras dolencias neurodegenerativas. No es un día cualquiera porque hoy lo visita un grupo de estudiantes del Centro Concertado de la Inmaculada, que ha comenzado su jornada de estudios aquí a las 10 de la mañana con una charla que está impartiendo el psicólogo que trabaja en este centro de prevención y que conocemos bien conectados, Claudio Alarcón. ¿Cuál es la relevancia y el objetivo de una visita como esta a un centro en el que están personas mayores con distintas dolencias sobre las que les estás hablando a estos chicos? ¿Qué importancia tiene que ellos lo conozcan de cerca y conozcan también a quienes sufren estas enfermedades? Bueno, buenos días. Y bueno, principalmente, y nuestro objetivo de participar en la guía es sobre todo que ellos pasen tiempo con los usuarios. De hecho, intentamos que esta charla sea lo básico, para que sea un conocimiento básico, y a partir de ahí que puedan disfrutar de esa experiencia entre generaciones y que pasen el mayor tiempo posible con personas mayores. Muchas gracias, Claudio. Perdón por la interrupción. Se ve una clase activa, además interesada. Es casi una clase biológica por el tipo de explicaciones que estaban dando a estos chicos. No es la primera vez que vemos a la Fundación implicada en actividades intergeneracionales de este tipo y queremos saber qué es lo que piensan ellos, alumnos como Pablo. ¿Qué te está pareciendo esta experiencia, Pablo? Esta experiencia me está pareciendo súper divertida, además de súper interesante, debido a que estamos aprendiendo muchas cosas y que es cómo funciona un cerebro con distintas deficiencias, además de que va a ser una experiencia chula con las generaciones anteriores, que van a poder disfrutar con mucho ánimo. Ellos os están esperando en sus aulas, porque lo que no sabe Susana es que aquí están recibiendo las nociones básicas y fundamentales para que entiendan el trabajo que se realiza en este centro, y luego serán distribuidos por las distintas aulas en las que se trabaja distintos aspectos con los mayores como estos que se encuentran en esta aula. Hemos conocido con antelación a uno de ellos, a quien le vamos a preguntar también esa parte que nos interesa igualmente, que es conocer. Hola, Gregorio, buenos días. ¿Qué significa
la visita hoy de alumnos de la concertada, en cualquier caso gente joven que viene a ver lo que hacéis aquí y ayudar. Yo puedo hablar por mí, por lo demás, no sé, cada uno igual tiene su opinión, ¿no? Pero para mí supone, pues, como te digo yo, una especie de media aritmética. Entre mi edad y la suya lo partimos por 2 y hacemos a alguien que puede ser casi bien, ¿no? Suena muy bien eso que nos cuenta. ¿Verdad que sí? De todas maneras, para empezar, es un soplo de aire fresco y que nos entra aquí, que igual nos alegra un poquito la vida. ¿Y qué tal en el centro? ¿Qué trabajan aquí? ¿Qué están trabajando en esta clase? ¿Qué es lo que van a ver los chicos ahora cuando lleguen? Ahora no sé, porque esto lo tiene programada la profesora de... Yo lo diré. De terapia ocupacional, ¿eh? Pero de otras actividades anteriores hemos hecho un pequeño trabajillo que más lo han hecho ellos que nosotros. O sea, nosotros más o menos les dirigimos con lo que tienen que hacer. Y más manualmente más lo hacen ellos que nosotros. Una colaboración está bien entre la experiencia y el empuje de la juventud, una cosa así. Muchísimas gracias, Gregorio, que le saquen todo el partido posible a esta experiencia que ya decíamos, Susana, no es única, es habitual y en otras hemos estado presentes también en las que este centro educativo trabaja, este centro de prevención de la dependencia trabaja de forma colaborativa con centros de estudios para acercar a los más jóvenes a estas otras realidades, que aprendan, que entren en contacto, que vean lo útiles que pueden ser y que aprendan incluso también a detectar dolencias que pueden sufrir personas de su propio entorno, porque en estas de las que estamos hablando es fundamental también la detección precoz y saber de lo que se habla, saber lo que se puede hacer es fundamental para sobrellevar esas situaciones de la mejor manera posible. Pues tiene razón, Ana, la verdad que sí, gran iniciativa esta convivencia intergeneracional, que también sirve para que los más pequeños conozcan, como decía uno de ellos, cómo funcionan cerebros con algún tipo de dificultad. Muchísimas gracias, seguimos en conexión, pide paso en cuanto tengas más novedades, más cuestiones interesantes, como siempre, que contarnos. Y de la Fundación Eduardo Gallardo nos vamos ahora a conectar con las portadas de los medios de comunicación local, a ver qué noticias destacan en sus portadas. Comenzamos, como siempre, por esta casa, por Radio Televisión Ceuta, con la noticia sobre esa reunión de la Mesa del Diálogo Social que se llevaba a cabo este martes. La Mesa de Diálogo Social valora las iniciativas para recuperar el anterior sistema de bonificaciones. Los integrantes de esta mesa, que se reunía este martes en el Palacio de la Asamblea, se han congratulado de las iniciativas que se están llevando a cabo en las últimas semanas para recuperar el anterior sistema de bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social y que se han concretado tanto en el anuncio del Gobierno de la Nación como en la aprobación por el Senado de una proposición de ley con idéntica finalidad. Buscamos ahora la portada del Faro de Ceuta, que tiene esta noticia que ya ven en pantalla. El Pastilla a la espera aún de su extradición a España. Recuerden que fue detenido en Alemania después de un mes de fuga. Instituciones Penitenciarias sigue con el expediente abierto para aclarar el rol de funcionarios de Alcalá Meco tras la realización de comprobaciones de cotejo facial contra Avis. Con la Comisaría General de Policía Científica, Grupo de Fisionómicos, se obtuvo la comprobación positiva de que se trataba del fugitivo más buscado. Informa este diario de que fuentes policiales apuntan a que este tipo de trámites llevan su tiempo. Y el pueblo de Ceuta, ¿qué tiene en portada? Pues el asfalto de la Plaza Nicaragua. El titular: Nicaragua ya luce asfalto y jardinería y se acerca al final de su ejecución. Las obras estarán finalizadas durante esta primavera, convirtiéndose la Plaza Nicaragua en una de las zonas referentes de Ceuta, mientras que la rehabilitación de Jadú supondrá el broche de oro para recuperar una de las barriadas más importantes de Ceuta. Y la última noticia de portada que destacamos hoy es la del diario digital Ceuta TV, 318 años de historia del Montesa 3, homenajeados con el arriado de bandera en la Plaza de África. Una plaza que acogía en la tarde de este martes el tradicional arriado en honor a los 318 años de historia del Regimiento de Caballería Montesa 3, una cita que ha estado presidida por el comandante general de Ceuta, Marcos Yago Navarro, y que ha servido, además, para rendir homenaje a todos aquellos que dieron su vida por España.
Bueno, pasan 44 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a abordar ahora uno de los asuntos tras pues la aprobación del Consejo de Ministros de este martes en nuestra tertulia de hoy, para la cual pues empezamos a saludar ya a nuestros participantes. Comenzamos por Yolanda Aparicio. Muy buenos días, UGT. ¿Qué tal? Buenos días. Saludamos también a Antonio Gil. Buenos días, bienvenido, Antonio. Y José Antonio Alarcón. Muy buenos días. Estamos esperando a Emilio Postigo de Comisiones Obreras, pero vamos a empezar, si os parece, por la pregunta ¿qué les parece? Porque ayer conocíamos que el Gobierno subirá el sueldo a los funcionarios un 2% en este 2024 antes de aprobar los presupuestos generales del Estado. PSOE y Sumar incluye una enmienda en el proyecto de ley de medidas anticrisis por la guerra en Ucrania para aplicar la subida en el mes de abril. ¿Qué te parece, Yolanda? Pues me parece bien, aunque no suficiente, ¿vale? Esto, si recordamos un poco, procede del acuerdo marco que se firmó en octubre del 2022, que llegaba hasta el 2024, ¿vale? Con lo cual ahora ya se está preparando, o por lo menos lo próximo que los sindicatos esperan empezar a negociar con el Gobierno, es el nuevo acuerdo donde se fije las subidas salariales de los próximos años. Esta subida esperábamos que hasta que no saliera el tema de los presupuestos generales del Estado no se hiciera factible, con lo cual nos congratula el que se haya hecho antes, que no tengamos que esperar a ello, pero, como te digo, no es suficiente, ya que los funcionarios tenemos un bastante déficit con respecto a lo que deberíamos de estar cobrando. Bueno, Yolanda Aparicio entiende que no es suficiente la subida del 2% y también para ella era inesperado que se fuera a cobrar ya. Bueno, pues en principio se espera que a finales de abril, antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Antonio Gil, ¿tú qué opinas? Bien, yo creo que es una grata noticia, ¿no? Inesperada, pero grata. Todo lo que sea subir es bueno, ¿no? Lejos de las pretensiones sindicales desde hace muchísimo tiempo, donde la pérdida de poder adquisitivo ha sido una tónica general año tras año, y que evidentemente las aspiraciones sindicales van por ahí, ¿no? Ya con la paralización de la subida, con el estancamiento que tuvimos, se quiso compensar con 2 días adicionales, un pago en especie, pero que no soluciona para nada la pérdida de poder adquisitivo, que ya va cerca de los 10 puntos. O sea, insuficiente para ti también. Sí, bueno, está pactado. Esperemos sí, que el pacto. La novedad es que no hace falta esperar los presupuestos generales del Estado, la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero el pacto ya era ese. Que la siguiente, pues no solo lo que supone como mecanismo automático, ¿no? Lo que tenga que ver con el IPC, sino que también con la recuperación del poder adquisitivo. ¿Y qué opina José Antonio Alarcón? Sí, bueno, yo creo que es una medida obligada. El Gobierno lo había acordado, lo había pactado con los sindicatos y, lógicamente, tenía que hacer frente. El problema que teníamos, efectivamente, era si lo iba a hacer con la aprobación de los presupuestos o de forma anticipada. Parece que ha encontrado la fórmula para poder hacerlo de forma anticipada y creo que es positivo. Hombre, el acuerdo era un acuerdo complejo a 3 años, ¿no? De 2022 a 2024, creo recordar. Hablaba de un máximo de subida, el fijo era el 8% y podía oscilar hasta el 9,5%. De hecho, este año se ha aplicado la cláusula del 0,5%, es decir, había una cláusula de 0,5% por cada año por si había desviaciones en el IPC. Bien, evidentemente es verdad que el IPC este año ha sido más alto, eso es una realidad, y habrá una cierta pérdida de poder adquisitivo, eso parece, pero sí es verdad que el Gobierno ha cumplido, parece que va a cumplir con el compromiso que adquirió con los sindicatos, y en ese sentido no hay mucho, por mi parte, no hay mucho más que decir. Emilio Postigo, muy buenas. Bueno, yo coincido con lo dicho, aunque llega un poquito tarde, perdonar, pero bueno, se ha cumplido, y la verdad es que no hemos tenido que esperar los presupuestos generales del Estado para que se suba el 2% que se pretendía o que se había acordado, y lo que sí estamos pendientes que la Administración vuelva a reunirse con los sindicatos para negociar un tercer acuerdo, no solamente para subidas salariales, sino para la oferta de empleo público en la Administración General del Estado, que, como sabéis, hay un déficit muy importante, y esperamos que en este tercer acuerdo no solamente tengamos en cuenta las subidas salariales, sino también las ofertas de empleo público, que las tasas de reposición pues sean realmente más del 100%, que es lo que venimos predicando. Además de la jornada laboral, que también la hemos puesto al otro de la mesa, de las 37 horas y media, a las 35 horas, que es lo que venimos reivindicando. Ahora hablamos de la jornada laboral, pero antes queremos conocer también su opinión acerca de esta subida del 2%. Consideran
que bueno, es una buena noticia el hecho de que no haya aprobado, nuestros tertulianos, que no haya que aprobar los presupuestos generales del Estado para que los funcionarios empiecen a beneficiarse de este incremento. Consideran insuficiente debido a la subida del poder adquisitivo de ese 2%. ¿Y qué les parece a ustedes? Pueden opinar a través de nuestras redes sociales. Esta es la opinión que nos han dejado en la calle. Muy bien, la funcionaria. Pues bien. Bueno, yo sí, hay que subir el sueldo, la vida está muy cara y vamos, se merece que le suban. Lo mismo a los funcionarios que a los autónomos y a todos, porque la vida está muy mala, la verdad. Bueno, que me parece que habrá que... Todo esto aquí funciona por comparación, ¿no? Si los funcionarios suben un 2 y los dirigentes suben un 4, pues mal. Toda subida me parece bien, luego depende de lo que haya subido el IPC. Si el IPC va por debajo del 2% y sube un 2%, pues ahí hay una mejora salarial, ¿no? Si no, estamos perdiendo poder adquisitivo. Pues muy bien, me parece estupendo. Pues me parece por su parte de ellos muy bien, pero que se podía también equiparar a los demás puestos de trabajo también, claro, para tener una igualdad de sueldo. Que la subida que han tenido me parece perfecta, pero que también se le suba a los demás. Pues muy mal, muy baja, porque el nivel de vida ha subido 3 o 4 veces más, simplemente. Pues la verdad es que no es una noticia que me extrañe. Me parece que para ellos es normal. Ojalá que se la suban a todo el mundo, ¿no? ¿O no? Bueno, si es acorde con el IPC, me parece bien. Claro, pues si no fuera acorde con el IPC, pues entonces estaríamos desfasando lo que sería la subida con la subida a los funcionarios. Todo lo que sea subida, evidentemente bien. Todo el mundo quiere una subida del 10 o el 15, pero habrá que ver que tendrá que ser ajustado al índice de precio del consumo, a todas las estadísticas macroeconómicas que el gobierno baraje, ¿no? No tengo datos para definirme en eso, pero para cualquier funcionario va a ser poco, para cualquier trabajador va a ser poco. El 5, pues a lo mejor sería el adecuado. Subida, bienvenida sea. Hombre, todo lo que sea una mejora para los trabajadores, pues igual. Los funcionarios son trabajadores. Yo soy autónomo, las tengo todas en contra. Pero sí, estoy de acuerdo. Cuanto más cobramos, más gastamos. Bueno, pues ahí ese mensaje de ese hombre que además dice, yo soy autónomo, cuanto más cobremos, más gastamos. Bueno, esas son las respuestas que nos han dejado en la calle y que han respondido en las redes sociales. Vamos a ver la pantalla, ya la tienen ahí. Un 26% considera esa subida justa. Un 36% entiende como nuestros contertulios hoy que es escasa todavía, que es insuficiente la subida del 2%, y a un 38% les parece mal porque dicen son autónomos. Se ríe Yolanda, se ríe, ¿no? ¿Por qué esa risa, Yolanda? La envidia, ¿no? Mal, le parece mal. Soy autónomo. Hombre, los autónomos tienen sus reivindicaciones y todas muy lícitas, lógicamente. Y tú, bueno, como responsable de la AGE en el sindicato UGT, ¿cómo valoráis? Decías antes que es una subida insuficiente. ¿Cómo valoráis esta subida pues en el sector público? ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones en el ámbito salarial del funcionariado? También, bueno, pues hace unas semanas informábamos del incremento del salario mínimo interprofesional. En ese sentido, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? Aparte de lo que está firmado en el acuerdo, que van otros complementos, aparte de la subida esta salarial, galimatía del 0,5 con el PIB y todas estas cosas que, como decía el compañero antes, llega al 9,5, el 8 más el 1,5 variable. Aparte de esto, hay otra serie de subidas y complementos específicos que van relacionados con el tema salarial que tú dices, pero si lo que nos vamos es al salario, como dices tú, salario mínimo, reflejado con el salario mínimo, los funcionarios partimos de un salario base, todos los funcionarios, como ha comentado antes el compañero, no solamente funcionarios, empleados públicos, ahí entramos toda la personal laboral, todos, de toda la administración pública, ¿vale? Estamos hablando del sector público institucional, estatal, administración local, todos los funcionarios. La diferencia entre el sector local y el sector autonómico con el sector de la Administración General del Estado es abismal. Con lo cual, lo que te quiero comentar, a donde quiero llegar, es al salario base del que partimos todos los funcionarios, también debería de subir un poco reflejado con el salario mínimo interprofesional. No vamos a llegar al mínimo, a lo que está marcado el salario mínimo interprofesional, pero sí debería de ir subiendo para que todos los complementos que van asociados a ese salario puedan ir subiendo también. ¿Cómo lo ves, Antonio? ¿Te convence?
Sí, bueno, sí, estas son viejas reivindicaciones que están sobre la mesa pero que no terminan de salir. Siempre hay una coyuntura que no lo permite, la situación de la economía en nuestro país, porque al final los funcionarios sí dependen de los presupuestos generales del Estado, pero los empleados públicos en general, de las administraciones autonómicas y locales, pues también tienen las mismas reivindicaciones, ¿no? En cuanto a jornadas y en cuanto a al poder adquisitivo, ¿no? A la pérdida del poder adquisitivo. Claro, todavía queda bastante terreno por conseguir, ¿no? Un terreno que es justo y necesario que se vaya abordando por parte de las administraciones para que tengamos un sector público pues en condiciones normales, ¿no? Ahora mismo la precariedad y incluso el agravio comparativo que se da entre las propias administraciones, ¿no? En los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en fin, ahí hay mucho que negociar. ¿Y cómo se...? Equiparando, claro. Por ejemplo, una reivindicación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en cuanto a la policía y demás es que hay una diferencia bastante notable con la policía autonómica, con la policía local, ¿no? En favor de estas, ¿no? Y bueno, y habrá que equiparar. Hay mucho trabajo en las administraciones públicas para hacer, pero yo creo que el fundamental en este momento son dos, ¿no? Es la recuperación del poder adquisitivo, que hay que abordarlo de una manera decidida, y otra es la jornada laboral, llevarla a 35 horas. No olvidemos que los empleados públicos de hoy, y ahí los metemos todos, desarrollan muchísimo más trabajo que en épocas anteriores, por la tecnología, por la utilización de medios tecnológicos como es la informática y demás, ¿no? La capacidad de un empleado público en relación a hace unos pocos de años es bastante superior la que tienen hoy con relación a hace unos cuantos años. José Antonio, ¿compartes? Bueno, yo creo que Emilio señalaba uno de los problemas más... Es decir, creo que el tema salarial se ha avanzado en los últimos años, comparado de la situación a la que veníamos, de congelación, etcétera, desde la crisis. Y sí me parece que es urgente, y alguien debe hacérselo mirar, es el incremento del empleo público, ¿no? Hay un terrible envejecimiento en las plantillas. En mi centro de trabajo yo creo que pocos quedan que no tengan menos de 50 y tantos años, y algunos 60 y están cercanos a la jubilación. No se renueva, no se incrementa y además no se modernizan los puestos, que también es otra cuestión, ¿no? Es decir, muchas veces las RPT están anticuadas, ¿no? Se hicieron hace muchos años y hay que modernizar la administración. Y yo creo que más urgente incluso ahora mismo que el tema salarial es el tema del empleo público, que hay que abordarlo porque lleva muchos años sin ser abordado, ¿no? Es lógico que los empleados públicos tenemos que dar un servicio a la ciudadanía, y si no hay puestos suficientes que den esos servicios, pues luego pagan los propios ciudadanos, que son los que tenemos que ofertarles esos servicios. Eso no quiere decir que los empleados públicos perdamos poder adquisitivo. Tenemos que ir recuperando en las mesas de negociación, como hicimos en la última mesa, que hemos avanzado un poquito, pero nos queda mucho camino por recorrer. A nivel de Ceuta, nosotros seguimos insistiendo en que en Ceuta tenemos también que tener en cuenta, hemos hecho varias ofertas a las administraciones con el tema de la oferta de empleo público, que aquellos puestos que se tengan que ocupar en Ceuta de la Administración General del Estado se examinen aquí en Ceuta. Igual que nosotros vamos a Madrid a examinarnos, que vengan de Madrid aquí o que vengan de donde quieran, en las mismas condiciones que nosotros vamos para allá. ¿Por qué? Porque ya hemos demostrado que si se examinan en el puesto donde se necesitan esas vacantes, el 90% de las personas que son de ese sitio se quedan. Y luego acometemos dos objetivos. Uno, se quedan aquí y no se van a los 2 años, que como saben la ley les permite a un trabajador, un empleado público, a los 2 años puedan participar en concursos de traslado. El que no es de aquí, automáticamente cuando pueda se va. Porque Ceuta ya no es una ciudad atractiva y los precios, como sabemos todos, de la vivienda son enormes y la gente no viene para acá. Los que son de fuera se quieren volver a ir a su tierra.
Y ese problema es un problema que, yo mirando por los intereses de la ciudad, como digo, es una cuestión que tenemos que ponerlo alto de la mesa. Luego tenemos otra reivindicación también económica importante, que es el plus de residencia en las pagas de los empleados públicos, en este caso de la AGE, que como sabéis se nos excluye a la hora de la paga extraordinaria, como la mayoría de los convenios, incluido el ayuntamiento, pues tienen el 100% de la paga extraordinaria, lo que no nos ocurre a los empleados públicos que trabajamos en la Administración General del Estado, que tenemos una paguita extraordinaria, pero si la comparamos con otros trabajadores del sector público, pues es mucho menos, ¿no? O sea que en los empleados de la Administración General del Estado, la extraordinaria no incluye el plus de residencia. Sueldo base y trienios, solamente. Entonces, hay una diferencia. Es decir, no es una paga extraordinaria, lógicamente, pero si tenemos en cuenta y diferenciamos, como decía el compañero, con los sueldos de los policías o de la local, pues también tenemos diferencias notables, ¿no? Y cuando llega julio o llega diciembre se nota. También es reivindicación por parte de comisiones obreras, ahora que sacas el plus de residencia, el cobro del plus de residencia en el sector privado y que se sume al salario mínimo interprofesional. Sí, bueno, ahí nosotros estamos denunciando que cuando hay una subida del salario mínimo interprofesional y mientras no se modifique el sistema que se está utilizando, que para tener en cuenta el salario mínimo se tiene en cuenta la suma total de las retribuciones de un trabajador. ¿Qué ocurre en Ceuta? En Ceuta sumamos las retribuciones totales, incluida el plus de residencia, y todo el mundo está por encima del salario mínimo. Si decimos que el plus de residencia es un concepto retributivo, que es por vivir en Ceuta, se debería de excluir de la suma total. ¿Qué quiere decir? Si se excluye, todos los trabajadores en Ceuta, de comercio, de hostelería, verían importantes subidas salariales, porque ninguno llegan al salario mínimo interprofesional. Todos están por debajo. Yo hice un estudio y en la categoría más alta hay 5 o 6 euros de diferencia sobre el salario mínimo, pero el resto de categorías están todos por debajo. Es decir, si excluimos el plus de residencia, que entendemos que es un concepto retributivo por vivir en Ceuta, pues todo el mundo tendría la subida, tendría el salario mínimo interprofesional y a una media de 100, 150 euros cada trabajador tendría de más. Veremos a ver qué opinan el resto de compañeros de la mesa acerca de, no ya tanto si se debe o no, si se puede. Pero nos pide paso Alicia Urbano, que está haciendo un seguimiento de las pruebas que arrancaron hoy, van a celebrarse hoy y mañana en el Instituto Ávila, pruebas para obtener el título de bachiller, en este caso dirigidas a mayores de 20 años. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo van esas pruebas? ¿Cuánta gente se ha presentado? ¿Cuántos mayores de 20 años pues se han interesado en obtener este título de bachiller? Buenos días de nuevo, Susana. Pues inscritos hay alrededor de 50 personas, pero la verdad es que la convocatoria de momento no está teniendo mucho éxito. Para eso estamos con Susana Borja, ella es asesora técnico-docente del Ministerio, para que nos explique cómo se está desarrollando esta jornada y bueno, en qué consisten estas pruebas para la obtención del título de bachillerato para mayores de 20 años. Buenos días, Susana. Hola, buenos días. Principalmente, ¿cuál es el objetivo de estas pruebas? Bueno, estas pruebas se realizan anualmente con el objetivo de que los ciudadanos pues puedan obtener una titulación que no lo hicieron en su momento y de alguna manera pues les pueda facilitar o les sirva a nivel laboral también. Entonces, bueno, pues se van convocando todos los años. Inscritos hay alrededor de 50, ¿no? Pero han empezado a las 8 de la mañana y de momento tan solo han pasado 3 personas por aquí. Exacto. La inscripción, lo que es la presentación de solicitudes, suele ser alta, pero la presencia en las pruebas los días correspondientes no suele ser tan alta. La filosofía que mantenemos desde el Ministerio, bueno, pues que es un derecho que tiene el ciudadano y se le facilita y por eso se convocan una vez al año. Son distintas pruebas que se hacen para adultos. Yo llevo la asesoría de adultos y en adultos pues se hacen las pruebas de bachillerato para mayores de 20 años. Tenemos también las pruebas para la obtención del título de la ESO para mayores de 18 y después posteriormente vienen las pruebas para acceso a los ciclos. Todas ellas son pruebas que se realizan, bueno, pues de manera diferente para dar esa opción, pues ya sea porque quieras una titulación, porque quieras seguir estudiando o porque lo necesites a nivel laboral, porque quieras promocionar, con lo cual viene bien. Desde la Dirección Provincial se tiene conocimiento de por qué se puede deber esta poca convocatoria, ¿no? A la hora de asistir, porque suele ser la tónica un poco de los últimos años, ¿no? Sí, la tónica suele ser esta y viene siendo la misma, es decir, poca participación el día de las pruebas. No tenemos ninguna estadística o razones para concretar.
Pero bueno, es cierto que las pruebas de bachillerato sí son pruebas que son más complicadas, no son tan asequibles, es un currículum de primero y segundo de bachillerato y entonces, bueno, la dificultad viene añadida, no son pruebas fáciles, porque obtienes el título, no te da acceso a estudiar bachillerato, sino que te dan la titulación de bachillerato. Entonces, la complejidad puede ser un factor, pero no tenemos datos al respecto. Se obtiene el título directamente. ¿En qué consisten estas pruebas? Bueno, pues estas pruebas consisten en elegir la modalidad de bachillerato que desees hacer, que desees presentarte. Y bueno, básicamente el currículum es el mismo que se tiene aquí en Ceuta, en los distintos centros de educación secundaria y bachillerato, de todo lo que compete a las asignaturas correspondientes. Y bueno, puedes aludir también y presentar tus certificados si has estudiado bachillerato previamente en cursos anteriores y puedes estar exento de algunas materias y bueno, y a fin de cuentas, si apruebas, obtienes la titulación y si no, es cierto que las materias que están superadas se mantienen, ¿de acuerdo? Tienen un certificado y las mantienes ya aprobadas para siempre, digamos. Es decir, que tienes la posibilidad de volver a presentarte al curso siguiente para las asignaturas que te puedan quedar pendientes. O sea que esto es una manera de que aquellas personas a las que le quedan algunas asignaturas sueltas puedan sacarlas directamente y bueno, para aquellos que no lo han cursado también tengan la oportunidad de estos 2 años de bachillerato pues superarlos en este examen, ¿no? Efectivamente. De hecho, en esta convocatoria y en la primera hora hemos tenido a una participante, digamos, que sí que nada más que tenía una asignatura. Entonces, es una buena oportunidad para sacarte la titulación. Durante estas 2 jornadas, la de hoy y la de mañana, se van a suceder las pruebas de las distintas asignaturas, ¿no? ¿Se espera que pueda presentarse algún alumno más en la jornada de hoy y en la de mañana? Esperamos que sí. Esperamos que sí, porque igual que te he comentado que había una persona que sí que tenía una asignatura, en las siguientes asignaturas y también puede haber. Entonces pensamos que sí, que no sea significativo, pero que sí que puede haber gente presentándose. Ten en cuenta que lo que son las asignaturas van divididas entre las materias, digamos, generales, las específicas, es decir, que y no tiene por qué presentarte desde primera hora hasta última, sino que en función de las asignaturas que tú quieras, tengas pendientes. Pues muchas gracias por atendernos, Susana. Nos mantendremos pendientes del desarrollo de estas pruebas hoy y mañana. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Pues Susana, así es como se está desarrollando esta jornada aquí en el Instituto Ávila. De momento, 3 personas han sido las únicas que han asistido a los exámenes que tendrán lugar durante el día de hoy y durante el día de mañana. Y bueno, se trata de una oportunidad para reincorporarse al sistema educativo y obtener pues estudios superiores. Habría que aprovecharlo. Pues la verdad que sí, Alicia, porque es una oportunidad, como bien dices, para reincorporarse al sistema educativo. Muchas gracias, seguimos en conexión. Alicia, pide paso cuando tengas más cuestiones. Habíamos dejado la tertulia en esa propuesta que ponía sobre la mesa Comisiones Obreras, Emilio Postigo. Él entiende que el salario mínimo interprofesional no debe incluir el plus de residencia, sino que se debería sumar a ese salario mínimo el plus de residencia. ¿Qué creéis vosotros? ¿Se debe, se puede, Yolanda? Vamos a ver, todo lo que sea complementario quitando complementario otro tipo de retribuciones complementarias, pero todo lo que sea indemnizaciones, suplidos, que sea complementario al sueldo debería de ir aparte, no sumadas a. No podemos estar, por ejemplo, un periodista, ¿vale? Cobrando en Algeciras 1.000 euros, un periodista cobrando en Ceuta 1.000 euros. 1.000 euros más la residencia, puesto que ¿por qué se paga la residencia? Es una indemnización por vivir en Ceuta. Entonces debería de estar aparte y no estar cobrando 1.000 euros, incluida la residencia, con lo cual está por debajo del sueldo de cualquier periodista de la península. Por lo cual yo considero que eso debería estar totalmente sin sumarse. ¿Antonio? Sí, pasa que el plus de residencia ya decimos que es una medida coyuntural que se va renovando cada año, que depende de una orden ministerial y que va dirigida al sector público. Luego el sector privado pues se ha venido consiguiendo para algunos sectores que se le aplique, ¿no? Sobre todo lo que nosotros hemos trabajado desde siempre, que en los convenios estatales se tuviera en cuenta por los compañeros la aplicación del plus de residencia para los territorios de Ceuta y Melilla, ¿no? Cosa que nunca ha tenido demasiado éxito, ¿no? Pero que sí, que es verdad que siendo un complemento, siendo una indemnización mejor,
no se puede meter dentro del cómputo para tener en cuenta a la hora de ver el salario mínimo interprofesional, porque como explicaba antes Postigo, pues quedaría por encima y eso lo que haría sería restar al final. Sí, José Antonio. Pero la lógica parece decir claramente, es decir, hay un indicador que es nacional, el salario mínimo. Lógicamente, una indemnización que tiene un carácter específico no parece razonable que se sume. Es decir, primero cúmplase el indicador básico que se cumple en Cataluña, en Barcelona, en Madrid, y si realmente se quiere facilitar una indemnización, como es la del plus de residencia, lógicamente debería ir aparte y no debería computar como parte del salario mínimo. Me parece en pura lógica, otra cosa es lo que suceda. En este caso lo está pagando el propio trabajador. Suben el salario, descuentan del plus de residencia. Llegará el momento, si sigue la cosa como está, de que se igualará el salario y desaparece el plus de residencia. Es que si se suman el concepto pasa como la hora extraordinaria. Si yo hago hora extraordinaria y luego me lo van a quitar del propio, no las hago. ¿Para qué? No me compensa. ¿Y se está cobrando el plus de residencia en todo el sector privado? No. Se están cobrando en aquellos convenios colectivos que lo traían desde entonces, que se cobraba. Está ocurriendo ahora que están llegando empresas de la península, grandes empresas que aplican sus propios convenios colectivos, convenios estatales donde no viene el plus de residencia. Pero sí se están beneficiando de las bonificaciones que vienen en Ceuta. Esto es una cuestión que, como decía el compañero, lo estamos tratando a nivel estatal para intentar que la forma más sencilla de solucionar el problema, intentar meter en todos los convenios estatales el plus de residencia, como un articulado para Ceuta y Melilla. Ya se ha conseguido en seguridad privada y se ha conseguido en jardines. En jardines, no sé cómo se llama el convenio, pero eso ya viene en el estatal, viene el plus de residencia, viene bien puesto. Y eso es lo que estamos intentando a nivel estatal de introducir en todos los convenios para que, como pasa aquí en el Inserso, hay trabajadoras que cuidan a los ancianos, no le aplican el convenio estatal, no cobran el plus de residencia y se da la paradoja de que hay personal de limpieza, por ponerte un ejemplo, con todo mi respeto, que le aplican el plus de residencia y tienen los salarios más elevados que las propias auxiliares de clínica. Que no tiene sentido, pero eso está ocurriendo. Pues para que estas cosas se solucionen, pues tienen que ir en todos los convenios, o deberían de ir en todos los convenios, el concepto de plus de residencia para Ceuta y Melilla y se acabaría el problema. Incluso yo pondría más, estas empresas que se benefician de las bonificaciones en Ceuta, por trabajar en Ceuta, pues habría que buscar fórmulas jurídicas que si quieren bonificación, deberían de pagar el plus de residencia a sus trabajadores. Porque yo te pongo en el caso de que hay empresas aquí que han sido subrogados los trabajadores, cobran el plus de residencia porque van en las mismas condiciones que estaban, pero las nuevas contrataciones no lo cobran. Y están trabajando en el mismo establecimiento, haciendo el mismo trabajo, con esa diferencia. ¿Qué empresa, por ejemplo? Pues, por ejemplo, Carrefour. Carrefour, cuando se subrogaron los trabajadores, habían trabajadores que se le aplicaba el convenio de Ceuta, donde se pagaba el plus de residencia, y los que han entrado nuevos se aplica el convenio estatal de grandes almacenes o el convenio que sea, no viene el plus de residencia y no se lo pagan. Ha hecho un sonido aquí a mi lado Antonio Gil, que era... Pues me ha salido así. Pensé que era un poco... me sonaba un poco a escepticismo con respecto a lo que decía Emil. No. Sí que discrepo en cuanto que se pueda vincular esta medida o condicionar una medida de esta con otra, ¿no? Entonces la sospecha era... La sospecha del ruidito era cierta. Era cierta, sí señor. Porque era cuando hablaba de ese tema. ¿No crees que se pueda vincular la obligatoriedad a pagar el plus de residencia si se benefician de la bonificación? No. Yo no sé si es legal o no es legal. Lo que está claro es que es injusto. Y si es injusto, todas las injusticias tenemos que luchar para eliminarlas. Injusto 100%, que es injusto. Por cierto, Emilio, tú estuviste ayer en la nueva mesa de diálogo social para tratar el tema de las bonificaciones a la seguridad social. Sigue habiendo esa unanimidad entre sindicatos, empresas, delegación del gobierno, ciudad autónoma, de insistir en la necesidad de la vuelta al sistema anterior. Bueno, ya se ha dicho por todas las partes, en este caso el que tiene la responsabilidad, que es el gobierno, de que se va a revertir la situación y se vuelve a como estaba. Eso ya lo manifestó la delegada del gobierno, por lo tanto yo creo que lo que estamos a la espera de lo antes posible se vuelva a aplicar el decreto que se aplicaba antes de septiembre, ¿no? Por lo tanto, bien, en esto poca discusión hubo más porque estamos todos de acuerdo, incluso quien ha aplicado la nueva norma.
Ya simplemente lo que tarde la burocracia en que esto se llegue. Yo espero que sea lo antes posible. Bueno, ¿cuánto estima que puede bueno, ser? la delegada del Gobierno dijo que más pronto que tarde. Fue la ¿Y más respuesta. pronto que tarde cuánto es? Pues yo no te lo puedo decir, pues ya no depende. Hombre, tampoco hace falta que se lo recuerde cada 6 meses, ya lo hará. Bueno, yo espero que os recordárselo cada 15 días para que no se lo olvide. Pero bueno, que yo... ¿No se ha hablado de ninguna fecha? No se ha puesto fecha, simplemente de que ahora mismo va a seguir los trámites burocráticos que tiene que seguir esto, que eso va a través de una ley o a través de un decreto, yo no sé cómo lo harán, pero que, bueno, que lo que sí dijo que iba a hacer lo antes posible. Bueno, por lo tanto... pero bueno, ¿hay alguna cuantificación de lo que pueden durar esos trámites burocráticos? Yo no te puedo, ojalá te lo pudiera decir. Yo lo que sí tengo claro es que nosotros vamos a seguir insistiendo en que sea lo antes posible porque ya se ha demostrado que las contrataciones han bajado considerablemente y que luego, bueno, pues si se está aplicando ahora mismo el nuevo decreto, está habiendo también diferencias salariales entre trabajadores, ¿no? A unos se le aplica, a otros no, otros están esperando a que se subvencione dentro de un año, si cumple todos los requisitos que establece la nueva norma. Total, un follón. Por lo tanto, que está arreglado lo antes posible. Esta es la prueba de que lo que funciona no hay que tocarlo. Lógicamente, y otra cosa importante es que antes de tocar algo que funciona, si tiene que haber algún tipo de modificaciones, los agentes sociales estamos para algo. Y algo tenemos que decir. Que es analizarlo, estudiarlo y cuáles son los pros y los contras, no después de. Bueno, vamos a tocar otro tema que ya habíais avanzado algunos de vosotros en la primera exposición, que es la reducción de la jornada laboral sin que eso afecte al salario. En principio, para este año se está pues negociando en bajarlo, en establecerla en 37 horas y media semanales para seguir reduciéndola hasta llegar a la reivindicación sindical en los años posteriores. Yolanda. Está demostrado que la productividad no varía, con lo cual la reivindicación de los sindicatos ya está en este acuerdo marcada de 35 horas semanales. Incluso vamos más allá y estamos pensando en el nuevo acuerdo negociarla a 32 horas y media. Por eso mismo que te comento de que la productividad no varía. ¿No opinan lo mismo los empresarios? Hombre, claro, los empresarios no van a opinar lo mismo. Ellos no, ellos mismos salarios no quieren menos horas de trabajo, por supuesto. Pero eso estamos hablando del sector privado. En lo público se está demostrado que la productividad, como por ejemplo el teletrabajo, con el teletrabajo no se está variando la productividad ninguna. Los funcionarios en sus casas están haciendo el mismo o más trabajo incluso, muchas veces, que el que hacen en las propias oficinas. UGT plantea, por tanto, reducir hasta 32 horas y media. En la próxima sí se está plasmando encima de la mesa rebajarla aún más, pero claro, primero tenemos que llegar a que se implanten estas 35 horas. ¿Y cómo, para qué año y cómo...? En el próximo acuerdo. En el próximo acuerdo. 32 horas y media semanales, sin que afecte al salario. Claro. ¿Qué le parece esa medida, Antonio Gil? ¿Es viable? Todavía tengo yo una chapita de recuerdo donde reivindicábamos las 35 horas hace 20 años, 20 y tantos años. Todavía no se ha llegado. Todavía no se ha llegado. Por lo tanto, es necesario que se llegue porque ya digo que los procedimientos, los procesos, la mecanización, la informática permite a un empleado hoy actual hacer el doble de trabajo incluso que antes, ¿no?, que hace unos cuantos años. Por lo tanto, la productividad queda fuera de toda duda, ¿no? Y esta es una reivindicación justa. Nosotros además nos tenemos que mirar nuestros socios europeos y la mayoría de ellos ya tienen las 35 horas implantadas, ¿no? Esta es una medida de la que las organizaciones sindicales están por conseguir y yo espero que pronto se consiga. Más pronto que tarde, como decíamos antes. Sin que haya que recordarla cada 6 meses. ¿Cuánto es pronto para ti? Para mí... Si hace 20 años tenías la chapita de las 35 horas y todavía no se ha está de plena actualidad. Yo creo que esto... Pero las 32 horas y media, ¿hablas de que sea pronto? Vale. Tú hablas de la de 35 horas. Vale. Primero hay que llegar a un sitio para luego llegar al otro. Y entonces yo creo que sí, que esto... Si esta legislatura dura 2 años más, yo creo que la implantación de las 35 horas se va a lograr con este gobierno. José Antonio. Bueno, primero hay dos mundos. Sobre el tema horario hay dos mundos, ¿no? El mundo de lo público y el mundo de lo privado. Prácticamente, bueno, no sé, no conozco todas las habitaciones. En la mía las 35 horas es el horario habitual de hace mucho tiempo ya, muchísimos años. Es decir, que es un mundo... donde es más fácil negociar además el tema horario, porque suele haber un ámbito de negociación razonable en las administraciones públicas y otro en el sector privado, ¿no?
ahí es que el objetivo ahora mismo que planteaba el gobierno ni siquiera son las 35, lo que está planteando son bajar de las 40. Sí, 37 horas y media para este año. No, 38 y media 38 y media para este año y 37 y media para el 25. Efectivamente, eso en ese paquete de 2 años que hay que negociar, ¿no? Parece que los agentes sociales están sentados ya a ver qué avance se tiene. También hay que tener en cuenta una cosa, es cómo va a ser complicado, porque claro, cómo se aplica el descuento horario en diversos sectores. Claro, hay sectores muy diversos de la economía española y eso es complicado. Por ejemplo, en Bélgica lo que hicieron fue la posibilidad de, primero, o una semana de 4 días, con lo cual incrementan la jornada en esos 4 días, pero descansa más días a la semana. También estaba la posibilidad del cómputo anual, pero claro, muchas veces los desajustes y tal. Evidentemente yo creo que una cosa es que se acuerde a nivel general, pero creo que habrá que hacer muchos ajustes en la negociación colectiva, porque claro, no es lo mismo la industria siderúrgica que los supermercados o que un bar o una tienda. Evidentemente esto necesitará de muchos ajustes en la negociación colectiva, pero hombre, lo razonable es que avancemos. La jornada de 8 horas se consiguió hace mucho tiempo. Yo creo que es razonable que se avance en esa reducción de jornada como digo, sobre todo en el sector privado, que afecta a 12 millones de trabajadores, y que están todavía, desgraciadamente, muy lejos de las 35. Ojalá se avance hacia las 35 horas, pero de momento vamos a ver si podemos consolidar las 38 y media de inicio y las 37 y media para el año siguiente. ¿Y crees que eso va a afectar al poder adquisitivo de las empresas y, por tanto, a la contratación, como se dice desde va a depender mucho de los sectores y de la productividad, claro. Habrá que ver cuál es la productividad y obvio, evidentemente yo creo que necesariamente debe de afectar al empleo, es decir, el incremento del empleo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, te digo que va a depender mucho de cada uno de los sectores, que son muy diversos. Yo no me atrevería a dar una receta general. Claro. Una cosa es que se establezca un acuerdo marco y luego la aplicación se haga mediante los convenios colectivos en los sectores, ¿no? Esa es mi opinión, pero bueno. Bueno, yo creo que sí, a las 35 horas yo creo que llegaremos este año. Yo creo que ¿Este año? Este año. Yo creo que estamos en puerta, se está negociando y creo que... ¿Eres más optimista que Antonio? Bueno, estamos participando en negociaciones y yo creo que parece que hay voluntad del Gobierno. Y además es un acuerdo que se llegó y el Gobierno dijo que sí, que esto se iba a llevar hacia adelante, lo que hace falta es que lo cumpla. Por lo tanto, ya no es negociar, es hacer que cumpla el acuerdo. En el último acuerdo se llegó que llegaremos a las 35 horas. En la cuestión de la privada es verdad que es más complicado, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, no solamente tenemos a Europa para lo que se nos quiera poner encima de la mesa cuando se está en contra, también para cuando es a favor. Si en Europa se está aplicando este horario, pues tenemos que tomar ejemplo de ellos también. Es decir, no solamente en algunos países dicen, oye, pues aquí en Europa tal, y se nos pone como ejemplo. Bueno, pues si en Europa se están haciendo 35 horas o 38 horas, habrá que ver cómo lo están haciendo, porque tan mal no lo están haciendo cuando lo están haciendo. No sé si me entendéis. Por lo tanto, yo creo que había que tener en cuenta, y todo es cuestión de negociar. Cuando hablan de que esto puede afectar a las empresas, también se hablaba de cuando subieran el salario mínimo interprofesional iba a afectar, y ha sido todo lo contrario. La economía en España yo creo que es puntera ahora mismo a nivel de toda Europa. Por lo tanto, tan mal no ha salido. Es decir, que hay cuestiones que son cuestiones de debate y que habrá que verlo. Pero que van a poner todas las puntilladas por medio que puedan, eso lo tenemos más claro que el agua. Pero estamos demostrando de que todo lo que se dice no llevan razón. Pues muchísimas gracias a los 4 por participar en esta interesante tertulia sobre la subida salarial un 2% antes de que se aprueben los presupuestos generales del Estado para los funcionarios, y también sobre estas negociaciones y reivindicaciones sindicales en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Yolanda Aparicio, muchísimas gracias, un placer. A ti por invitarme. A Antonio Gil, muchas gracias otra vez, un placer como siempre. José Antonio Alarcón, muchas gracias. Y Emilio Postigo, muchísimas gracias, un placer. Empleados públicos. Empleados públicos, sector público en general. Sector público. Personal laboral también. Todo el mundo, todo lo que depende de lo público. Pues muchísimas gracias por la aclaración también. Muchas gracias a los 4 y nosotros vamos a buscar ahora, pues información acerca de un taller, de una actividad, de una charla que va a haber esta tarde en el Ángulo, en las Murallas Reales, sobre pesca y sobre desarrollo de la economía azul. Ana Villazán, cuéntanos más detalles, porfa. Muy buenas de nuevo.
Es una acción que se va a desarrollar en las instalaciones que están a nuestra espalda, en el ángulo de San Pablo, por eso nos hemos venido hasta las Murallas Reales. Y es una acción en la que está implicado el Grupo de Acción Local de Pesca. Los GALP son entidades público-privadas de las que forman parte representantes del mundo de la pesca. En el caso de Ceuta, de la economía azul, esa que siempre desde la perspectiva del respeto al medio ambiente ve en el mar y el océano un potencial motor de desarrollo. Todo esto suena muy teórico, por eso queremos empezar por el principio. La cara visible del GALP en Ceuta es su directora, Irene Bruzón, que es la invitada que nos acompaña en Conectados y a la que lo primero que le vamos a pedir es que nos explique, para que todos lo comprendamos, qué es un GALP y cuál es el cometido que tiene. Muy bien, buenos días, Ana. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, ya lo has explicado tú bastante bien lo que es la presentación. Grupo de Acción Local de Pesca. Se trata de entidades que derivan de hace muchísimos tiempos de la Unión Europea directamente para gestionar fondos marítimos europeos de agricultura y de pesca. Entonces se trata de una iniciativa que ya lleva años, muchísimos años funcionando, ya sea en Península como en el resto de países de la Unión Europea, en la que se han conseguido unos logros y unos proyectos maravillosos. Entonces, aunque aquí vayamos con retraso, tenemos mucha ganas y mucha ilusión porque, como has dicho, lo que se trata es promocionar, promover y conseguir revitalizar y seguir creando sinergias en la ciudad con todos los sectores involucrados, directa e indirectamente, de manera transversal o no, con la economía azul, que es el desarrollo sostenible de todos los recursos marinos y marítimos, portuarios y pesqueros y de acuicultura que tenemos en esta ciudad. Creemos que puede ser un gran motor económico y una gran oportunidad de desarrollo a nivel local. Luego existen fondos con los que hacer algo y el GALP es una manera de canalizar esas posibilidades económicas para que repercutan en la economía local. Es más o menos eso. No sé si estamos en disposición de hablar de cuáles son esos recursos, muchos, pocos. Bueno, sí, hay recursos, hay muchos recursos. Entonces, efectivamente, la entidad es la encargada de financiar proyectos de esos fondos que vienen directamente de la Unión Europea. Y lo que sí te puedo hablar es de la franja temporal, que es de 4 años. Entonces nosotros tenemos 3+1 para, digamos, invertir esos fondos y ayudar y asesorar a todas las entidades que quieran participar y que se quieran beneficiar de esta iniciativa. En ese horizonte temporal, ¿el propósito es tener una estrategia, tener un plan o haberlo ya implementado? No, efectivamente, ahora mismo estamos en la fase de desarrollo de la estrategia local participativa. Para ello contamos con la ayuda de Gestimar, que es una gestoría especializada precisamente en crear planes de acciones estratégicos para el desarrollo y la promoción de la economía azul en entidades locales y regionales, no solo locales. Entonces, hoy por la tarde precisamente nos van a acompañar ellos. También viene el director del GALP de Cádiz. Y de lo que se trata es de llevar a cabo un taller participativo con todos los sectores que estén involucrados y, bueno, aparte de todo aquel que haya tenido la iniciativa de querer participar, de querer venir a conocer lo que somos y lo que vamos a hacer. Y el taller de hoy forma parte precisamente de la última fase de la estrategia de desarrollo local participativo. Esta estrategia, lo podemos denominar así como un plan de acción, deberá de ser aprobada posteriormente y a partir de ahí ya empezaremos a actuar. A implementarla. ¿Cuál es el GALP de referencia? Hay por distintas autonomías de España, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, me estoy dejando varias, hay incluso por el mundo, nos comentaba antes de iniciar la entrevista. ¿Cuál puede ser esa de referencia o cuál puede ser un caso de éxito que nos ayude a comprender mejor las posibilidades de la implantación del GALP en Ceuta? Bien, pues casos de éxito hay por toda la península y por toda la Unión Europea. Por cercanía, te diría GALP de Málaga, te diría GALP de Cádiz, te diría GALP de Murcia. El GALP de Murcia es uno de los GALP más activos de toda la península. Ha conseguido financiar muchísimos proyectos de diversa índole, lo cual lo convierte en realmente una entidad muy rica a la hora de tener una experiencia y una trayectoria impresionante desde mi punto de vista. También en el norte, en la zona del Cantábrico, en Colindres, también en Galicia, en Asturias, todo funciona estupendamente y repito, es que aquí vamos con retraso, entonces tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar cuanto antes para por lo menos conseguir ponernos a la altura de lo que ya se ha hecho. Pero repito que es que en la Unión Europea hay países como Finlandia, Francia, Portugal, que lo tenemos al lado, que han hecho cosas realmente maravillosas, proyectos que aquí se desconocen o que si se conocen nadie tiene ni idea de que detrás de esa iniciativa y detrás de ese logro hay un GALP. Es una manera de poner negro sobre blanco posibles ideas, posibles proyectos para que echen a andar. Efectivamente. Se trata de tener ideas, se trata de ver si esas ideas se pueden materializar y si se pueden materializar, cómo, cuándo y a través de qué medios de acción, siempre que cumplan con los requisitos de promover la economía azul y de un desarrollo sostenible de todos los recursos que tenemos a disposición.
¿Cuál es para Irene Bruzón el potencial de Ceuta en el ámbito de la economía azul? Pues tiene muchísimos, no solo uno. O sea, el potencial de Ceuta en la economía azul es el potencial. Aquí no tenemos campo, no tenemos industria, no tenemos nada, tenemos mar. Tenemos mar y hemos tardado muchísimo en darnos cuenta de todo lo que podemos hacer con los recursos que tenemos aquí, aparte con unos recursos que tenemos al lado. O sea, no tenemos que desplazarnos, nuestro enclave geográfico nos permite, tenemos una gran ventaja respecto a otras entidades costeras, y es las dimensiones de la ciudad. Entonces hay que aprovecharlo al máximo. Hay que desearle mucho éxito por el bien de la ciudad. Esto solamente servirá de previa al trabajo al trabajo que se realice en el taller de esta tarde. Susana, venimos desde hace mucho tiempo hablando de la economía azul, que algunos dicen que habría de llamarse verde, azul por el color del mar y del océano, pero verde por esa sensibilidad también en el respeto hacia el medio ambiente. Y bueno, pues podemos despedirnos con esa apreciación que hacía la directora del Grupo de Acción Local de Pesca de aquí de Ceuta, que el potencial en Ceuta de la economía azul no se puede medir más allá que con la expresión absoluta de que es el potencial que tiene esta ciudad. Ojalá así sea. Pues que así sea. Estaremos pendientes también de ese taller participativo que va a tener lugar esta tarde, y haremos un resumen y o con las conclusiones mañana en la conexión de Mañana con la Actualidad. Quedan unos segundos para llegar a las 11:30, y los miércoles a esta hora lo que toca es pues abrir nuestra consulta de hábitos de vida saludables. Abrimos Sanamente. Bueno, y en la consulta de hoy lo que vamos a hacer es hablar de diabetes, vamos a hablar también de obesidad, de sobrepeso, y también, bueno, pues de paso dar unas recomendaciones para combatir estas patologías, y también unas recomendaciones para quienes las padezcan sigan en este mes sagrado del Ramadán. Para ello, pues estamos con la enfermera educadora responsable de la unidad de diabetes del Hospital Universitario de Ceuta, Sonia Merino. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí dispuesta a darnos consejos, recomendaciones, a explicarnos todos estos conceptos. Lo que haga falta. Vamos a empezar por la diabetes, porque en España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes en Europa. El segundo país es España, donde la prevalencia está muy cerca del 15% de la población. En España el 15% de la población tiene diabetes. ¿Se corresponde este porcentaje con la prevalencia en Ceuta, Sonia? Pues, a ver, estudios actuales, para constatar eso, no existen como tal, pero sí que hay una prevalencia muy alta, y yo creo que la supera. Que la supera la media nacional. Sí, porque bueno, es una enfermedad que está asociada a la obesidad, y también hay una prevalencia alta de obesidad en nuestra ciudad, entonces pues va de la mano. El factor de riesgo principal, que es la obesidad y el factor predisponente, y entonces pues sí que nos encontramos ese gran problema de salud en nuestros pacientes. En Ceuta. ¿Y qué es la diabetes? Pues la diabetes, hay que diferenciar la diabetes tipo 1 y tipo 2, que aunque parezcan que es la misma enfermedad, no lo es, pero sí que tiene pues una enfermedad metabólica, común para las dos, y que cursa con una hiperglucemia crónica, y que tiene pues una respuesta, en la que hay que diferenciar. La tipo 1 hay una falta total de insulina, hay una predisposición genética en el paciente que hace que, que haya una respuesta inmunológica que anula, las células que producen la insulina, y entonces pues el paciente se queda totalmente sin insulina, con lo que eso conlleva, ¿no? En la tipo 1. Y en la tipo 2, pues hay una falta parcial, hay una disminución en la secreción de insulina, y eso es paulatino. Cada vez el paciente puede producir menos insulina, y que también hay una mala utilización de esa insulina, porque hay una resistencia de los tejidos. Es que hay que diferenciar entre una y otra. ¿Y hay algún síntoma que nos puede hacer sospechar que podamos tener diabetes? Bueno, pues la verdad es que lo que comentábamos de la prevalencia, esa prevalencia de diabetes está agravada porque hay muchos pacientes diabéticos que no saben. Claro, entonces en ese tanto por ciento
está incluido los que lo desconocen, que es quizás el que más riesgo tiene, porque puede estar unos años sin saber que es diabético. Según la experiencia suya en consulta, ¿cuánta gente puede estar padeciendo diabetes sin saberlo? Pues hay un tanto por ciento elevado. Yo lo noto mucho cuando hago en el Día Mundial de la Diabetes, que hacemos un cribado, que es una prueba sencillita, de glucemia capilar, una entrevista, a veces se hace alguna cosita más, y sí que se diagnostican casos de diabetes, es decir, que a lo mejor se coge una muestra de 200 personas que pasan por la mesa y hay un tanto por ciento que siempre descubre que es diabético en esa mesa. ¿Y es muy elevado ese tanto por ciento? Pues sí, me puedo encontrar a lo mejor, bueno, un tanto por ciento elevado puede ser a lo mejor un 10% o un 7% de ese número de pacientes que descubre ese día que tiene o una prediabetes o una diabetes ya establecida. O sea que en 200 personas igual hay 20 que sale positivo. A lo mejor no de diabetes como tal, sino una prediabetes. Una prediabetes, digamos, paso previo, sí. Que la verdad es que lo ideal es ese cribado siempre, por eso siempre se está, digamos, persiguiendo la diabetes para diagnosticarla. Claro, ¿y cuál es el riesgo de estar conviviendo con diabetes sin saberlo? Hombre, si convives con diabetes sin saberlo y la diabetes, digamos, va a más, lógicamente, porque no pones medios, ¿no?, ni tratamiento, pues ya pueden aparecer las complicaciones crónicas, digamos, que hay pacientes que ya se encuentran, que a lo mejor han tenido, bueno, sí, yo una vez me mandaron pastilla y tal, pero no se lo ha tomado en serio y ya aparece a lo mejor una retinopatía, es decir, son casos, digamos, raros, pero sí que ya aparece la complicación, digamos. Factores de riesgo, ya conocemos uno que es la obesidad, que ahora hablamos de la obesidad, y recomendaciones para prevenir en el caso de que se pueda prevenir la diabetes, que no lo sé, porque la tipo 1 creo que no se puede prevenir. La tipo 1 no se puede prevenir porque es una predisposición genética del paciente y hay un factor ambiental que a lo mejor puede ser una situación de estrés, un virus, algo que lo va a desencadenar y eso es así. Es decir, que eso no se puede prevenir, la tipo 1. Bueno, ahora hay otros medios para prevenirla, ¿no? Pero normalmente, digamos, a grosso modo, se desencadena de forma brusca, el paciente se queda sin insulina en su cuerpo, digamos, deja de producirla, que es la diabetes que aparece en los niños, adolescentes, adultos jóvenes, ese tipo de diabetes, y ese tipo de diabetes lo que necesita es insulina, digamos, lenta y rápida porque tiene que simular lo que hace el cuerpo. Entonces, su tratamiento básicamente, aparte de la dieta y contar raciones de carbohidratos y tal, pues poner insulina lenta y poner insulina rápida o una bomba de insulina y tal. Ese es el tratamiento. ¿Y diabetes tipo 2? La tipo 2, que es, digamos, la que nos interesa mucho porque es la que nos toca de cerca, ¿no? Pues prevenirla, pues siempre pasa por tener un control del peso, manteniendo un peso adecuado, una alimentación saludable, un ejercicio aunque sea moderado, pero de una forma regular. Nosotros tenemos unos factores predisponentes que es la carga familiar, la herencia, la edad, algunos medicamentos también pueden a largo plazo, como los corticoides. Los corticoides, por ejemplo, un tratamiento con corticoides a largo plazo puede desarrollar o provocar una hiperglucemia o una diabetes, ¿no? Y otro tipo de enfermedades. Digamos, eso es lo que nos va a, aunque aparezca la diabetes, pero le ponemos freno totalmente si mantenemos esas medidas que se llaman higiénico-dietéticas, digamos, que es saludable, ¿no? Y para la diabetes tipo 2, ¿qué tratamiento hay? Pues el tratamiento de la diabetes tipo 2 es muy amplio y en los últimos años, en la última década, la amplitud de antidiabéticos orales, ¿no?, se ha triplicado. Entonces, el primer paso, el primer escalón, lo que decimos, dieta y ejercicio, y después los antidiabéticos que hay, pues digamos, como una escala, ¿no? Y esto, lo que pasa con los antidiabéticos, esto que es progresivo. La diabetes, como yo le explico a los pacientes, nunca va a menos. La diabetes siempre va a más. Ella nos puede ganar la batalla porque con los años cada vez, digamos, la deficiencia de insulina es menor. Entonces nosotros, si no correspondemos, digamos,
con la dieta, con una adherencia estricta al tratamiento con antidiabéticos orales, pues vamos a ir progresando. Al principio un antidiabético, después pueden ser 2, después a lo mejor si seguimos sin hacer dieta y tal, pueden ser 3 y ya tenemos que pasar a la insulina lenta y después, en el caso ya extremo, pues lenta y rápida sería. Y luego también está la diabetes gestacional. Ajá. ¿Esa cuál es? La diabetes gestacional es la que aparece en la mujer gestante a lo largo, digamos, de la gestación, aproximadamente en el segundo trimestre. Se hace un cribado y como una sobrecarga de azúcar y ahí estamos intentando efectivamente encontrar si aparece la diabetes, que es la tipo 2, al fin y al cabo. Es la tipo 2, que es, digamos, como que hay una alteración metabólica en el cuerpo de la gestante, hay unas hormonas que son hiperglucemiantes, que son las hormonas placentarias, y entonces como que la insulina que produce esa mujer se queda corta y entonces necesitamos dieta y necesitamos a veces poner un poquito de insulina desde fuera. Es decir, la mujer produce su insulina, pero es corta. Necesita un poquito más. Un poquito. ¿Y eso después del embarazo se recupera la normalidad? ¿Desaparece la diabetes o se mantiene ya? Después de la gestación se hace otra prueba, otra sobrecarga. Cuando, digamos, a los 3 meses, a partir de los 3 meses, se hace otra sobrecarga con otra carga de insulina de azúcar, perdón, de 75 gramos y ahí diagnosticamos si la mujer se ha quedado sin diabetes o con una intolerancia a los carbohidratos o si se queda con diabetes. El tanto por ciento más elevado es sin diabetes. Sin diabetes. Pero sí que normalmente depende cómo haya cursado la diabetes, si ha sido, digamos, más fuerte o menos, ¿no? Entonces, ¿y es muy elevado el síntoma, la diabetes gestacional? Pues yo sí que observo en los últimos años de trayectoria que cada vez hay más diabetes gestacional. Sí. Cada vez son más las mujeres que durante el embarazo experimentan una diabetes, sí. Cada vez más. Yo creo que va. ¿Y a qué se debe? Yo pienso que también que hay más obesidad. Es que la obesidad es una epidemia. Entonces la epidemia que dicen y es que es así. De hecho, la Organización Mundial de la Salud advierte que desde el 1990 el número de adultos obesos se ha multiplicado por 2. Y es un dato todavía más preocupante si atendemos a los niños y adolescentes, que este dato desde el año 90 se ha cuadriplicado y hoy por hoy el 40% de los niños, casi el 40, 38 y pico, tienen obesidad o sobrepeso. Le vuelvo a preguntar lo mismo, ¿aquí en Ceuta se mantiene este porcentaje? Sí. De eso sí que hay algunos estudios y se mantiene o lo supera también. Sí, sin duda. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, pues las causas yo creo que se hizo un estudio hace unos años y bueno, yo creo que es el mismo problema que en todos los sitios, ¿no? Que el sedentarismo de los niños ahora, ¿no? Y de los adolescentes es mayor que hace unas décadas, ¿no? Y los malos hábitos alimenticios, que no comemos igual que cuando comíamos nosotros de pequeños, y el exceso de carbohidratos, de azúcares refinados, de fiestas, de un poquito de todo. A su consulta, bueno, pues le derivan especialistas, endocrinos y otros especialistas. Desde la experiencia que le da su día a día, aquí en Ceuta, ¿cuáles son los principales motivos o las principales causas de los pacientes que van a su consulta por obesidad? Las principales causas... ¿Hay algún perfil...? Digamos, el paciente, te cuento un poquito, el paciente que viene a mi consulta derivado del especialista, normalmente tiene una complicación de la obesidad, como pueda ser una diabetes o una apnea del sueño, una enfermedad cardiovascular, o se tiene que intervenir y no se puede intervenir por la obesidad que padece, ya viene con la complicación. Y la pregunta era, digamos, la causa... Sí, que si hay algún perfil que le invita a pensar que hay causas que motiven aquí en Ceuta que el porcentaje de obesidad sea superior al de la media nacional que me decía antes. Pues, bueno, yo creo que las causas son las mismas que en el resto de... Sí, las causas no varían, simplemente hay más personas. Claro, exactamente, la causa Las causas, digamos, de la obesidad
es muy difícil tratar la obesidad y corregirla porque como al ser una enfermedad crónica, pues como todas las enfermedades crónicas, pues aunque el abordaje es difícil y cambiar hábitos es muy complicado, y aunque lo consigamos durante un tiempo y sí que se consiguen resultados y se pierde mucho peso, hay pacientes que pierden muchísimo peso y tienen una adherencia a la dieta, al ejercicio, a todas las recomendaciones importantes, después es muy complicado mantener eso en el tiempo. Claro. La recidiva es muy difícil de evitarla. ¿Y cuánto de complicado es mantener todas las recomendaciones que le da a sus pacientes diabéticos que tienen obesidad, sobrepeso, en el mes de Ramadán? Bueno, en el mes de Ramadán es más complicado, efectivamente, como cualquier otra fiesta del calendario. Es muy complicado pues, porque los hábitos se modifican totalmente, pues porque lo que sabemos ya pues, todos, ¿no? que los alimentos con los dulces típicos, tanto del Ramadán como lo que te comentaba, tienen un índice glucémico alto, elevado, una carga glucémica alta, y además están en casa. Entonces, al estar en casa, pues digamos que la tentación es mayor, ¿no? La tentación no es lo mismo no tenerlo que tenerlo. Entonces, lo que hay y lo que abunda, pues, y la apetencia es mayor por alimentos, pues, harinas refinadas, zumos, batidos, dulces. Y es muy complicado, sí, es muy complicado. Que no es imposible, que hay pacientes que lo hacen bastante bien, pero es más dificultoso. ¿Y qué recomendaciones daría para las personas que nos estén viendo y escuchando ahora mismo, que tengan problemas de obesidad, que tengan diabetes, ya sea de tipo 1 o tipo 2, o que tengan familiares con alguna de estas problemáticas? Pues mira, la recomendación principal, yo siempre paso por la seguridad, ¿no? La seguridad del paciente. Entonces, el paciente que va a hacer un ayuno por Ramadán, por lo menos que previamente está, digamos, menos en peligro el paciente que tiene una diabetes controlada previamente que el que tiene una diabetes mal controlada. El paciente diabético que tiene una diabetes mal controlada y se mete en un mes de ayuno, que a lo mejor tiene antidiabéticos, tiene una insulina lenta, meterse en el mes de ayuno, hacer unas horas de ayuno y después romperlo con alimentos de alto índice glucémico, pues la variabilidad es mucho mayor. Entonces, el paciente intensificar los controles de glucemia para, digamos, prevenir las posibles complicaciones, es decir, que él se autocontrole mucho para evitar, por ejemplo, una hiperglucemia mantenida, y que sea muy estricto con el tratamiento, es decir, que no porque dejo la dieta dejo las pastillas o dejo la insulina, es decir, eso es impensable, y que por supuesto que en la dieta, bueno, pues que sea con un poquito de, digamos, de cordura, y que no se tome todos los alimentos de alto índice glucémico juntos, sino separados, ¿no? Es decir, pues evitar los batidos. Claro. Es difícil decirlo porque es verdad que forma parte de la tradición, pero no es lo mismo tomar un batido de fruta que tomar la fruta separada, y eso, ir racionando todo ese dulce a lo largo de, digamos, de las horas que Y en que cuanto se a la come. medicación, hay que reprogramarla. Sí, la medicación, bueno, pues cambia, se invierte en las horas, y la medicación que se toma, pues desayuno, comida, cena, pues se toma en las 3 comidas principales por la noche. La insulina a veces hay que reprogramarla también, incluso adaptar la dosis. La dosis también, pues tenemos unos niveles de glucemia más altos, pues probablemente haya que subirla o que bajarla, depende del caso. En sus pacientes, la experiencia que le dice en sus pacientes en su consulta, durante el mes de Ramadán, ¿se pierde o se gana peso? Pues yo no podría decirte, porque como siempre se dice que hay, igual que no hay enfermedades, que hay enfermos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay pacientes que ganan peso y hay pacientes que pierden. Y ellos mismos te lo dicen porque conocen su cuerpo y sus hábitos. Y hay pacientes que a lo mejor prefieren dormir y a lo mejor se saltan alguna de las comidas y dicen, yo suelo perder.
Y efectivamente es así. Y hay otros que dicen, pues yo gano. No hay un perfil ni ninguna norma en este sentido, ¿no? Por lo menos yo no lo he observado. No lo he observado. Pues no sé si quiere dar algún mensaje más a los telespectadores en el caso de que tengan un problema de diabetes, en el caso de que tengan un problema de obesidad, de sobrepeso, en clave de recomendación de cara a estas fechas y en general los 365 días del año para tener una vida más saludable. Sonia. Pues bueno, yo mi recomendación, pues eso, que la parte, digamos, del perfil, de acudir a la consulta, como yo siempre digo, a la casa no podemos ir a buscarte. Es decir, que el paciente nunca, si es obeso, si es diabético, nunca deje de acudir a su enfermera, digamos, habitual, a su médico de familia y que la diabetes es una enfermedad crónica y la obesidad también, que necesita del apoyo del profesional y necesita ese seguimiento continuo. ¿Dónde está la frontera, esa línea entre sobrepeso y obesidad? Bueno, está marcada claramente que es un IMC, un índice de masa corporal, por encima de 30. Entonces, tenemos un porcentaje alto de obesidad, de pacientes con obesidad grado 1 o obesidad grado 2 y obesidades mórbidas. La verdad es que mucho, por desgracia. Pues Sonia Merino, enfermera educadora responsable de la unidad de diabetes del Hospital Universitario, muchísimas gracias por conectar con nosotros, por darnos estos consejos y por su trabajo. Un placer. Venga, igualmente. Seguimos conectados para recibir más consejos como estos en otras ocasiones. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos acercamos a las 11:50 y nos vamos ahora con la reacción de informativos. Hay una noticia de última hora que me temo que va a protagonizar la información, la crónica política en este día de hoy, y es la renuncia de Juan Gutiérrez como diputado de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, Raúl Llamas, para dedicarse, eso sí, a la Secretaría General de la Formación. Efectivamente, Susana, es una noticia de ahora mismo, como quien dice, acaba de anunciar a través del canal oficial, el mail del Partido Socialista a los medios locales, su dimisión como diputado de la Asamblea después de 5 años. Juan Gutiérrez, como bien dice, se va a dedicar a la Secretaría General del PSOE, pero abandona su escaño. Según la carta que ha remitido Juan Gutiérrez a los medios, toma esta decisión porque afirma que ha sido el gobierno del PP el que le ha empujado a tener que elegir entre su condición de diputado y la de pertenecer a la próxima empresa municipal de limpieza. Hecho este que sí permitió a otros empleados públicos, según afirma el propio Juan Gutiérrez. Por lo tanto, según el propio Gutiérrez, y tras deliberar un tiempo, ha decidido dedicarse a su trabajo. Juan Gutiérrez se despide, eso sí, agradeciendo a todos los que le han apoyado estos años, estos 5 años que lleva como diputado. Primero comenzó, como saben, como diputado con Manuel Hernández y posteriormente se convirtió en portavoz del partido y secretario general. Por lo tanto, es una decisión sobre la que se venía especulando mucho desde que ya estaba clara la municipalización del Servicio Público de Limpieza Viaria, dado que era incompatible el mantener la condición de diputado con la de trabajador de la empresa. Por lo tanto, repetimos, Juan Gutiérrez ya no es diputado de la Asamblea. Ahora la lista del PSOE tendrá que correr puesto, como se suele decir habitualmente, y ocupará el escaño pues, la persona que le corresponda según el orden de lista del Partido Socialista en función de la relación de personas que presentaron a las últimas elecciones, eso sí, siempre y cuando la persona quiera ocupar ese puesto y no renuncie al mismo. Por lo tanto, como decimos, Juan Gutiérrez, que agradece tanto a los caballas que lo han apoyado durante estos 5 años, como a los integrantes de su partido, toda esta labor, como decimos, de 5 años. Esta, indudablemente, Susana, va a ser la noticia del día. Si quieres algún apunte breve más en otro ámbito, decirte que hoy se cumplen 4 años desde que Marruecos llevó a cabo el cierre unilateral de la frontera de Ceuta y Melilla por el inicio de la pandemia del COVID. Se cerró, como decimos, hace hoy 4 años, una frontera que en Ceuta tardaría en abrirse más de 2 años, porque, como todos sabemos, se reabrió el 17 de mayo de 2020.
22. Precisamente de Marruecos se va a hablar esta tarde en el Congreso de los Diputados, de Marruecos y de Ceuta, porque la Comisión de Exteriores del Congreso va a abordar dos proposiciones no de ley, una del PP y otra de Vox. La del PP hace referencia al cambio de postura del gobierno socialista con respecto al Sáhara. Ahí se va a preguntar sobre esa aduana comercial que no acaba de abrir. Y por su parte Vox va a intentar instar al gobierno de España a que exija a Marruecos el reconocimiento explícito de la españolidad de Ceuta, Melilla y de los peñones de Alucemas, Vélez de la Gomera, Islote de Perejil e Islas Chafarinas. Ya también hablaremos de esos asuntos que hemos estado viendo a lo largo de la mañana, esas líneas estratégicas que ha presentado el Ceuta Open Future esta mañana. Se van a dedicar sobre todo al emprendimiento de alumnos en institutos y universidad. También repasaremos esas pruebas de bachiller de esta mañana en el Ávila y, en fin, como decimos, Susana, esa noticia principal que volvemos a recordar: Juan Gutiérrez acaba de renunciar a su acta de diputado en la Asamblea de Ceuta. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl. Estaremos pendientes del primer informativo de la jornada a las 2 de la tarde, del segundo a las 8:30 y, mientras tanto, toda la información en rtvc.es. Nos vamos, hasta aquí llega esta conexión con la actualidad local en directo, y nos vamos ahora, pues con el traslado del paso de los niños desde el centro de la Asociación de Vecinos del Centro, valga la redundancia, hasta el Colegio San Agustín para terminar los preparativos y salida, y que mañana 14 de marzo se celebre esa salida procesional. Con estas imágenes del traslado nos despedimos, no sin antes darles las gracias por acompañarnos y recordándoles que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros. Disfruten de la tarde. Hasta mañana.